Les aconsejamos que tengan para anotar y algo para comer, para tomar, crear este ambiente un poco más íntimo de dibujo, de pintura, de aprendizaje. En lo posible, procurar que nadie nos moleste, si es posible, pues muchísimo mejor. Y hace un ratito, cuando les di la bienvenida por el micrófono, les contaba esto de las piscinas infinitas. Van a ver que van a lograr una mayor concentración si procuramos tener solamente el dispositivo de la clase del día de hoy. En lo posible, procurar alejar un poco el dispositivo que no estemos utilizando, sea un iPad o un celular, como para poder adentrarnos todos juntos en este momento. Van a ver que le van a sacar mucho más jugo a la clase del día de hoy de preparaciones y soportes. Para quienes no nos conozcan o no estén asistiendo o tomando las clases de la escuela online, esta es la clase número 1 del módulo de pintura que estamos inaugurando hoy, en este mismo momento. Venimos del módulo del dibujo como médula espinal, donde trabajamos dibujo de diferentes maneras y con diferentes metodologías. Y cada año, este es el tercer año de la escuela online, fuimos agregando cositas y metodologías distintas y procedimientos distintos en nuestras clases, haciendo que los programas sean complementarios de un año al otro. Hoy es la clase 1 del módulo entonces de pintura. Para la clase del día de hoy les habíamos pedido que completen un formulario y estuvimos leyendo todos los comentarios que estuvieron dejando por ahí. Yo había colocado, ¿qué les duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele cuando pintás? De una manera quizá más metafórica. Me encanta que algunas personas lo respondieron de manera más literal y pusieron la espalda. Pero fueron un montón las que pusieron la espalda. Si bien no es el tópico que nos reúne el día de hoy, vamos a ir dando consejos también de buenos hábitos a la hora A de ver, pintar. ¿Qué te duele cuando pintás? ¿Qué vínculo tenés con la preparación de tu soporte? ¿Por qué es importante prepararlo? ¿Para qué es útil un medio tono? ¿En qué casos es más conveniente y en qué casos no es tan conveniente aplicar un medio tono? ¿Cuáles son los materiales más modernos de preparación de soporte que quizás no charlamos ni en la escuela 1 ni en la escuela 2, que hoy vamos a charlar muchísimo, muchísimo más? No les enviamos hoy la lista de materiales porque la intención no es que nos sigan en la clase del día de hoy haciéndolo, aunque muchas clases de la escuela online sí lo trabajamos así, sino más que nada mirando el procedimiento y luego lo pueden revisar o pueden, desde los apuntes, ir siguiendo los consejos que nos va a ir compartiendo Guido. Algo que nos colocamos casi como meta en la escuela online junto a Guido y a Valentina Gailiar es hablar bastante e investigar bastante sobre la preparación, la conservación y los materiales. Creemos que son burbujas que no suelen estar en la facultad, la universidad y que muchas veces como pintores, lamentablemente, no conocemos cómo funciona, muchas veces no pensamos cómo puedo hacer para que mi pintura perdure en el tiempo o qué factores pueden afectar esa conservación de la pintura y qué rol, esta es la pregunta para mí más importante, qué rol cumple la preparación de nuestro soporte. ¿Por qué hay que prepararlo? ¿Y cuáles son las múltiples formas de preparación de nuestros soportes? Además, vamos a charlar sobre preparaciones más antiguas, más clásicas, cuáles son los beneficios de las preparaciones más antiguas y cuáles son los beneficios de algunas preparaciones más modernas. Y en qué caso podemos elegir una o podemos elegir otra. Por si acaso, no es una demostración de pintura, sino es una clase de, vamos a decir, el ABC, que es la importancia del soporte, que es donde vamos a pintar. Dicho esto, voy a pasar la cámara a Guido para que vayamos siguiendo sus explicaciones, vayan haciendo todas las preguntas en la cajita del chat. También me encantaría que, no lo pregunté antes, que nos cuenten de dónde son las personas que están aquí en la sala. Y si van apareciendo preguntas, las van haciendo en la cajita del chat y las voy a ir leyendo. Vamos a trabajar por bloques, con lo cual
quizá demoramos un poquito, depende en responder la pregunta, vamos a procurar ordenarla en el bloque que le corresponda, así no se nos desorganiza demasiado la clase. Para preparar los soportes al óleo, voy a tratar de ser lo más escueto posible, aunque les vamos a pasar el material en PDF, que es este, y el otro, no sé si se puede mostrar a gusto, que, bueno, este es un poco más largo, tiene un poco de historia de los soportes, habla más del medio tono, es mucho más extenso, ¿no? No vamos a hablar tanto de este, pero sí vamos a hablar de los distintos estadios de la preparación de los soportes para pintura al óleo, ¿sí? A priori, ¿por qué es importante preparar los soportes? ¿Sí? O tradicionalmente, ¿por qué tenía tanta importancia esta fase? Tenía tanta importancia que había gente que se especializaba, era un oficio especializado. Por ejemplo, en Flandes, en los Países Bajos, estaba el gremio de San Lucas, creo que era gente que se especializaba en la preparación de soporte. Bastidores, tablas, ¿sí? Bueno. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la perdurabilidad del trabajo, ¿no? Y además con una superficie idónea para pintar, que vamos a ir hablando de la parte más estética, más de feeling a la hora de pintar de cada uno, y de la parte de conservación, que es muy importante en muchos niveles, ¿no? Bueno, se puede dividir en tres instancias, ¿sí? Está la sisa o el sizing, el ground y la imprimatura. Algunos están en inglés por una cuestión específica y es que en español a veces se confunden un poco las palabras o los términos, es una cuestión terminológica. Y está bueno, creo que como por lo menos más lo he visto en foros en inglés y sobre todo en textos de restauración que usan terminología específica y diferencian muy bien estas etapas. El sizing, por ejemplo, era la parte más importante. ¿Qué es el sizing o la sisa? La sisa de cola. Era la capa de cola de conejo, que ahora la voy a mostrar, que es una cola que hablamos mucho en el año 1, no me voy a extender mucho en algunas cosas, esta es una de ellas, porque en el año 1, cuando preparamos soportes, lo hicimos en 3 o 4 clases, está bastante extendido el tema. Pero básicamente la cola lo que hacía, que es es colágeno extraído de tejidos conjuntivos de animales, de pieles también, de huesos. Es una capa aislante entre el óleo, que es ácido, y el soporte. O sea, la tela y la madera en muy baja medida, pero también pasaba, pero sobre todo la tela, el papel, el cartón, es susceptible a la acidez del óleo. Si el óleo toca los soportes que son susceptibles a la acidez, se los va a deteriorar. El ground es la parte que en español le llaman aparejo y es lo que hace que el óleo más bien nivela la superficie, ¿sí? O sea, si querés bajar, Agus, la imprimatura es el medio tono, ¿sí? Que hoy no vamos a hablar tanto de eso, si querés Agus, mencionar algo de lo que es el medio tono, la importancia, como dije, no nos vamos a atender en un montón de cosas porque ya el año 1 está muy charlado de eso. Y este año, o por lo menos esta clase, vamos a hablar de los materiales modernos. Bueno, tenemos, ojo, con estos materiales también hace falta un medio tono, si es necesario, lo que pasa es que eso es una cuestión más de fin pictórico que de conservación o de temas de materiales, ¿no? De la preparación en sí, el soporte. Bueno, el sizing, sí, acá tiene la definición, que es una aguada de cola que la versión moderna, que ahora voy a mostrar algunas otras, esa es una de Gambling, que es una marca yankee muy buena, que es una sisa de PVA que es acetato de polivinil, que está, que tiene pH neutro, ¿no? Esto tiene que tener además pH neutro, cosa que no tiene la cola de conejo, que ahora vamos a hablar de eso, lo cual es malo, ¿no? El ground, que bueno, ahí está la definición, es el aparejo, que es la parte que apresta o aliviana un poco la textura de la tela, ¿sí? Que es súper importante eso. Va para mí por lo menos. Si les gusta mucho la textura, por ejemplo, hay algunos pintores venecianos, por ejemplo, Veronese, Tintoretto, que pintaban sobre las superficies que estaban hechas
con una sisa, o sea, era el lino o el cáñamo sisado y pintando sobre la superficie cruda, cosa que les daba mucha textura. Ahora, eso es una cuestión más de feeling. Si les gusta, perfecto. A mí, por ejemplo, me gusta la superficie más lisa, y entonces me gusta que el ground tenga un poco, bastante cuerpo. Justamente hay una confusión con imprimatura, sí que es una palabra en italiano que hablaba de la primera capa de color con un film pictórico, ¿no? O sea, es el medio tono en realidad. Y por lo general hablaba de una capa translúcida. Sí, de hecho hay mucha gente que lo sigue sosteniendo eso. De hecho hay una captura de una discusión en un foro de eso. El ground, ¿sí? Es una capa que tiene cuerpo, básicamente, puede o no tener color, pero es para aprestar la superficie antes de empezar a pintar, ¿sí? Ahí está la definición de imprimatura, ¿sí? Que es una capa fina y translúcida, de hecho ahí lo pone el glosario de la National Gallery. Y abajo hay una discusión, porque esto se discute mucho. Esta es una captura que realmente agarré de un foro, pero aparece muchas veces, que ahí se discute, ¿no? Que en realidad un ground con medio tono es tannet ground, y cuando es imprimatura tiene que ser traslúcida, ¿no? Eh, porque realmente la palabra, o sea, la etimología es esa, o sea, de hecho abajo hay un ejemplo de Rembrandt, es una pintura que, como en el otro PDF está, de hecho, la explicación de esto, porque hay una diferencia entre cómo preparaban la tabla los flamencos y cómo preparaban la tabla los italianos. Esta es una pintura de Rembrandt sobre tabla de roble, un corte radial, de hecho se ven las vetas ahí, eh, que tiene una capa de cola con carbonato de calcio, probablemente para darle un poco de mordiente, y arriba tiene una imprimatura translúcida, ¿no? Que es una capa de un color terroso translúcido, ¿no? Esa es una imprimatura, o en holandés, o neerlandés mejor dicho, la palabra era primurciel, ¿sí? Eh, bueno, en este caso la madera, el ground, o la preparación, era una capa de cola, simplemente con carbonato de calcio, ¿sí? Ahora, dijimos que por lo menos antiguamente, digo antiguamente porque ahora voy a hablar de los materiales modernos que no necesitan tanto toda esta milonga, ¿no? Pero tenemos, Me gusta lo de milonga. es que era todo un tema, ¿no? Porque además había que conocer muy bien, era un oficio aparte realmente. Tenemos la sisa, que era la parte más importante, porque eso aísla la acidez del óleo del soporte. Tenemos el ground, que es el aparejo, o sea, el apresto que se le da a la superficie para nivelarla, en el caso de las telas sobre todo, ¿no? Aunque también en el caso de las tablas, las preparaciones a la italiana, que eran en tradicional yeso, que era sulfato de calcio, o sea, yeso, mineral yeso pulverizado, ¿no? Muerto, o sea, apagado, depende cómo lo... O sea, sulfato de calcio hidratado sería. Mezclado con cola. De hecho, en el canal de YouTube hay un video que preparamos exactamente eso. Que era, por ejemplo, sobre lo que pintaba Leonardo, ¿no? En general. Y eso se aplicaba sobre las tablas en una preparación opaca, gruesa, de yeso. ¿Sí? De hecho, yeso, ¿no? Y eso también es un ground. Ahora, bueno, la imprimatura venía después, que era el medio tono, bueno, sí que no sé si quieres mencionar algo del medio tono. En un ratito, cuando estés con la cámara, con la Dale, otra dale. cámara. Eh, si quieres subir un poco, por favor. Ahí tenemos bueno, algunas de las cosas que tenemos que preguntarnos, ¿no? Si el soporte es higroscópico, que ahora vamos a extendernos en eso. ¿Y qué es que sea higroscópico? Ahora cuando estemos con el algodón y con el lino y con el poliéster vamos a hablar de eso, porque es una propiedad de algunos materiales de absorber y expulsar humedad, ¿no? De nivelarse con la humedad ambiental. Y eso no es bueno, digamos. Si pasa mucho, no es bueno. Si el soporte es susceptible a la acidez, que ya lo venimos hablando. Bueno, básicamente todo lo que está ahí son preguntas muy importantes a la hora de elegir nuestro soporte. Hay un par de reseñas ahí a lo que es el poliéster, que ahora vamos a hablar. ¿Sí? Esto es un material para que tengan ustedes anotado de forma sintética lo que vamos a hablar hoy.
y algunas imágenes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo vamos a hablar porque después ya no lo vamos a mostrar, el poliéster, que es una trama, es algo sintético, ¿no? Es una trama muy mecánica, muy homogénea, y es un poco quizás no tan bueno. Y por un tema estético, ¿no? Y el lino tiene una trama más heterogénea, tiene PIL, creo que se llama P, o sea, PIL, PILL. No sé si escuchaste la palabra alguna vez. No. Es como que se hacen bolitas en la tela, creo que era así. Bueno, o sea, tiene como ciertas irregularidades, ¿no? Y ahí puse una pintura de Jacob Collins porque él deja mucho la trama del lino, por ejemplo, se ve mucho en las pinturas de Jacob. Ujú. Eh, ¿Y qué pasa? Si nosotros hacemos eso con el poliéster, no queda bien, porque se ve mucho la trama. Depende de la trama. Claro, o sea, es muy pregnante, ¿no? Porque es como muy igual, es una trama plástica, o sea, Ujú. sintética. Obviamente hay distintos tipos de poliéster, de tejido de poliéster, pero por lo general los tejidos que tienen cierto... Pensaba usar esto. No, no, déjalo ahí. Sí. Una cosa linda para que está comentando Guido, que está bueno tener en cuenta, que quizá alguno de acá ya los escuchó, ya escuchó esta frase, pero algo muy lindo que decía Odd Nedrum, un pintor noruego contemporáneo, de más o menos unos 80 años, Ujú. cuando que la trama del algodón era very cheap, muy barata, ¿no? Esta cosa de que la trama participa mucho de la pintura y es muy importante que colabore en la lectura Mm. y que si es demasiado regular o demasiado pareja, empezamos a perder esa belleza de lo artesanal que puede tener, por ejemplo, un lino bien pesado. O sea que la trama también cumple una función estética en nuestra pintura. Ujú. Sobre todo si se ve, o sea, porque si le ponen 5 kilos de óleo no se va a ver la trama. Claro, depende Pero del impacto, ¿no? La cantidad de carga que le vayamos a poner. Y en- pero en el caso de la pintura sobre lino, es un excelente soporte para utilizarlo, inclusive para dejarlo exacto, un segundo que en algunas áreas, ¿no? sí. Me encanta que están apareciendo varias preguntas por allí y las vamos a ir leyendo poco a poco. Este PDF, seguro que hay preguntas en la cajita del chat. Este PDF lo van a recibir todas las personas que estén en el grupo de WhatsApp, que se llama Workshops, donde ahí compartimos todos los workshops especiales que estamos haciendo y las primeras clases, algunas primeras clases de la escuela online. Así que por ahí van a recibir todos y las personas que ya son parte de la escuela online 3 van a recibir también directamente al WhatsApp y al Classroom todos los PDFs que compartimos el día de hoy. Estábamos hablando de los soportes, las telas, básicamente el lino y el poliéster. ¿Qué más querías contarnos? Te paso el micrófono. Las telas. Bueno, en el caso del algodón es más regular que el lino, por ejemplo, pero el poliéster es peor todavía, es más regular todavía y se nota mucho. Sí, ahora lo vamos a ir mostrando en la cámara, obviamente con buena resolución, de cerca, porque se ve bastante esto que digo. Lo ideal es que, ahora vamos a hablar de las desventajas y las ventajas, ¿no? Porque esto tiene muchas aristas. Yo estoy usando bastante poliéster por una cuestión de costo, por una cuestión de conservación. Si uso lino, porque voy a hacer algo que realmente quiero que se luzca, porque realmente para mí el lino es como lo mejorcito. Bueno, este es el poliéster. Y se ve la trama, ¿no? Es como muy Se regular. recontra ve la trama. Esto es lino. Sí, hay linos más gruesos, linos más finos. Este es un lino bastante fino, pero se ve que es más como orgánico, ¿no? Tiene como irregularidades, tiene estas bolitas que se, como está ahí, acá. Y tenemos algodón, que es un punto medio, diría.
voy a mostrar unas pinturas. Bueno, esta es una que está hecha sobre algodón, que estaba haciendo en realidad, ¿sí? Por ejemplo, esta está haciéndola sobre poliéster, y se nota mucho la trama. El poliéster lo uso mucho para hacer esto, corto un pedazo y quiero probar cosas, corto un pedazo de poliéster y no se hacen arrugas, con 2 manos de gesso ya funciona. Esto es una tela que se llama Tracker, creo, no me acuerdo bien. Tiene una capa de PVC atrás, eso no está bueno, pero bueno, hay algunas que no tienen. Tiene que ser un tracker grueso o un lienzo de poliéster grueso. Esto lo que tiene es que, por ejemplo, no tengo que tensarlo, lo puedo preparar así, no se generan arrugas, ¿no? Es muy resistente. Ahora vamos a hablar de todas las ventajas que tiene. Eh, tengo, bueno, este también, que es como uno por otro que está haciendo, que es un poliéster más fino. Yo lo puedo arrugar y va a volver a la forma, ¿sí? Esto es poliéster, hoy vamos a preparar con poliéster y con algodón. En el año 1 ya preparamos con lino, también ya mostramos cómo se comporta el lino, hablamos bastante del lino, está bueno hablar también de cosas quizás más... Por si acaso, les comento a todas las personas que no hicieron la escuela 1 o la escuela 2, que están cargadas todas las clases, el programa completo en diferido en la página web, para quien quiera hacerlo. Quedaron absolutamente todas las clases grabadas y estamos procurando, como les decía al principio, no repetir los contenidos, por más de que igualmente las cuestiones más medulares y más importantes, pues sí que las vamos a repetir un poco y a comentar, pero agregando siempre nuevas formas, nuevos procedimientos y nuevas herramientas, especialmente para aquellas personas que ya vienen pintando o que ya vienen tomando las clases de la escuela y podemos enriquecer más todo ese cuerpo, todo ese contenido mental. Perfecto. Bueno, hoy vamos a tratar más el algodón y el poliéster, ¿sí? Que es una clase que tiene que ver más con... Bueno, el algodón es porque es lo más fácil de conseguir, y el poliéster, que es algo más moderno, que está bastante bueno. Como digo, por ahí estéticamente yo preferiría lino, obviamente. Me gusta mucho más cómo se ve. Pero bueno, el costo es un poco limitante y además del costo sigue teniendo las desventajas de un soporte que es orgánico. O sea, eso se tira la acidez, es higroscópico, se estira mucho más que el poliéster. Pero, por ejemplo, estas son palabras clave, ¿no? El algodón es lo más higroscópico que hay, o sea, es lo que más humedad absorbe y suelta. Es decir, que va a tener mucho cambio dimensional y eso puede terminar haciendo que la pintura, o uno de los factores más importantes a la hora de que la pintura se agriete con el tiempo, ¿sí? ¿De que la pintura se agriete? Sí, que la pintura se va a terminar agrietando completamente por varias razones, pero sobre todo porque el óleo envejece, ¿no? Eso no lo podemos detener. O sea, el óleo no es eterno, pero hay cosas de los soportes, por ejemplo, el cambio dimensional dado por los cambios de temperatura, por la higroscopicidad. O sea, si hace frío-calor, el soporte va a tener un cambio dimensional. Depende, obviamente, del soporte, ¿no? El algodón es muy susceptible a eso. Si hay mucha humedad o baja humedad, el soporte se va a mover, porque se va a nivelar con la humedad ambiental. También el algodón es lo que más se estira, es muy elástico. Si lo tensamos sobre un soporte como un bastidor, que tiene cuñas, que se va a ir tensando cada vez más y se va a ir obviamente estirando y se va deformando. Es de lo que estoy mostrando es lo menos resistente a la fricción, o sea, si lo lijamos, si lo raspamos, va a aguantar menos. Entonces es muy malo, en realidad. Lo que tiene de ventaja es que es barato y es fácil de conseguir. ¿Sí? Ahora, el lino es mucho más resistente que el algodón a la Eso tensión. sería lo más importante, ¿no? Exacto. El lino es mucho más resistente a la tensión mecánica, es decir, si lo estiramos, no es tan, yo ya lo siento, o sea, no tiene esa elasticidad, ¿sí?
a la hora de tensarlo también sobre el bastidor se siente, y además, y con el tiempo se va a ir estirando, se puede, inclusive cuando están, si montan un bastidor, a veces si la tela es muy fina de algodón, por ejemplo, puede pasar que vean que en los costados se empieza como a arrugar, se estira y se arruga el algodón, ¿no? Con el lino no va a pasar eso, o no tanto como con el algodón, sí, es muy difícil. Después es muy poco higroscópico, o sea, no tienes absorción de humedad, o sea, absorbe y suelta, depende de la humedad del ambiente. Eh, es mucho más resistente a la fricción, al desgaste mecánico, es decir, si lo lijamos, lo frotamos, lo maltratamos, va a aguantar mucho más. Tampoco tiene esa susceptibilidad a los cambios de temperatura. Entonces, y además es lindo estéticamente. Entonces, es como, Es hermoso estéticamente. es como lo más lindo para trabajar, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, es caro y Es más resistente, es más oneroso, sí, es más difícil de conseguir, al menos en Argentina, sí. que el algodón. El Y algodón es más económico, menos resistente. sí, el algodón es, lo que tiene es que es económico y fácil de conseguir, pero además es Ujú, bastante malo. ujú. Y Bueno, quiero hacer un pequeño comentario que es, muchas veces vemos que es de alguna manera, tómese con pinza este comentario, más elegante trabajar sobre lino, y si nos acercamos a una galería, bueno, en una gran cantidad, muchos de los pintores que nos gustan trabajan sobre lino, también pensando en que no solo es muchísimo mejor el material en cuestiones de conservación, sino también, y de resistencia, sino también que es más elegante per se usar lino. Lo comento porque muchos pintores, cuando vemos el epígrafe de las pinturas, están hechas sobre lino, y en las galerías vamos a ver esa diferencia entre algodón y lino. Aquellos pintores que venden mucho suelen trabajar, no todos por supuesto, sobre lino. bien, y el poliéster, que es lo que tenemos acá en cámara, es lo más resistente. Los dos, tanto el lino como el algodón, son susceptibles al ácido, o sea, la acidez del óleo. El poliéster tiene la maravilla de que es resistente a la acidez. Tenemos un pro del poliéster. Sí, son varios. O sea, es muy resistente a la tensión mecánica, o sea, esto no se va a estirar nunca. O Ujú. sea, las poleas no las poleas, las correas, si hay que levantar algo muy pesado, hay correas que son para meter toneladas que están hechas de poliéster. Los Mm. arneses de seguridad están hechos de poliéster, ¿no? Porque no se estira, es muy resistente, o sea, no se va a romper, no se desgarra, casi que en el lino y en el algodón pasa, en el algodón obviamente más, pero el desgarro es muy raro, de hecho es difícil de cortar, o sea, si hacemos un cortecito y tiramos del lino o del algodón, se cortan. El poliéster es más difícil, casi imposible, diría. Eh, no tiene higroscopicidad, o sea, es inmutable, ante los cambios de temperatura también es casi, o sea, todo lo que tienen las telas naturales, esto no lo tiene, y en ese sentido es excelente. La desventaja, y no es caro, la desventaja es que si no les molesta la trama, no hay desventaja en realidad. Eh, pero bueno, es eso, a mí me parece un poco pregnante. A lo mejor si le damos muchas capas de gesso y lo lijamos, de hecho es lo que hago en los trabajos que queden más pulidos, eh, se disimula un poco. Y sobre todo si le ponemos mucha cantidad de óleo no se va a ver la trama. Pero bueno, eso ya tiene que ver con qué se sienten más cómodos, ¿sí? Esto, como digo, no tiene los problemas de los soportes antiguos. O sea, es decir, nos podemos olvidar del sizing, o sea, de la sisa de cola o de la sisa que usemos. También, como el ACM, por ejemplo, que es esto, que es un... Acá está pegada una tela, la despegues en las marcas del pegamento. Eh, igual que esto se puede preparar con gesso o con una preparación al aceite directamente arriba del aluminio, que hay una forma de prepararlo, que es lijándolo y limpiándolo con alcohol. Eh, son dos capas de aluminio que en el medio tiene una capa de plástico de baja densidad para que no pese, que esto va a durar más que la pintura en sí mismo, ¿no? O sea, es como de lo mejor que hay. De hecho, si queremos que, por ejemplo, el lino no tenga tantos problemas con los cambios dimensionales, ¿sí? O el algodón, que es peor todavía, lo podemos montar sobre un soporte rígido con un pegamento de pH neutro que va a evitar los cambios dimensionales.
o no, sí, o sea, porque bueno, está agarrado arriba de algo que no tiene cambios dimensionales. Entonces es una muy buena idea. Bueno, eso, y como digo, pues, se puede pintar directo arriba de esto, se puede, que es medio agresivo el brillo, se puede poner una capa de varias capas de gesso en realidad, o directamente en preparación del aceite. Eh, sí, que es el otro material moderno, como que es muy recomendable. De hecho, es el que más me gusta de los materiales modernos. En Argentina se vende como Alucobond, que es la marca que lo comercializa acá, y en otros lados, bueno, depende del país, debe tener nombres distintos. Eh, el, el poliéster, ¿sí? El poliéster, vamos a empezar a preparar esto. Y voy a ir hablando de los demás soportes, porque tenemos otros soportes, ¿sí? Eh, Tengo acá un bastidor que no va a ser el bastidor final, va a ser el bastidor de trabajo. Lo que voy a hacer ahora es montar eso está muy bueno, yo lo vengo haciendo así, la verdad, me parece mucho mejor. Lo voy a fijar más o menos, no le voy a dar no voy a tener mucho cuidado, porque no va a ser el bastidor final. White. Vamos a ajustar un poquito la cámara para que se vea un poco mejor. Es muy difícil de pensar si esto lo tenemos a mano, pero si tienen una pinza para tensar telas es mucho mejor, porque para tensar esto hace falta hacer mucha fuerza. ¿Por qué? Porque esta tela, como les digo, no es elástica, o sea, no Hay que necesitamos... hacer más fuerza para preparar nuestros soportes de tela poliéster. Sí, sí, porque no tiene elasticidad, cosa que es buena, o sea, es una cosa que se nota cuando lo estamos montando. Así, un poco más de fuerza. Y voy de un lado al otro, ¿no? Para que se quede pareja. También si tienen una engrampadora con bastante fuerza, no es mala idea porque también le gusta como entrar a las grampas a veces. Así que ya saben, ¿no? Uh, Salió volando la traba. Lo que tiene es que no se generan tantas arrugas en esta tela, cosa que también es bueno. Por eso también se puede usar directamente, la corto y no necesito estirarla ni nada. Creo que el ruido de la engrampada, creo que igual el zoom lo mitiga, ¿no? Hay una pregunta de Patricia. Hola Patricia, gracias por estar aquí y por ser parte de la escuela. Nos pregunta, ¿se pueden usar tachas como en los soportes antiguos en vez de engrampadora? Sí, de hecho son mejores. Es otra cosa que también, bueno, eh, no íbamos a charlar hoy, pero porque de hecho lo preparamos con tachas, con tachuelas, ¿no? En el año 1, cuando hicimos el soporte con lino, Te porque queda hermoso, queda queda súper lindo hermoso. y además es menos dañino. Nunca me sale el nombre, pero Baumgartner, creo que es el nombre del restaurador que está en Instagram. Tiene un post, de hecho,
es algo que se habla a menudo, del hecho de que las grampas son más dañinas para la tela. Esto porque no es una tela, es súper resistente, pero daña mucho más la tela que la tachuela. Y Baumgartner dice que es mucho mejor usar tachuelas. Voy a estirar, voy a ver si lo puedo estirar un poquito más. Bueno, ahí está. No lo voy a estirar mucho más. Si quieren le pueden dar, por ejemplo, golpes a las cuñas. Igual como les digo, esto no va a ser el bastidor final, ahora van a ver. Esto se los recomiendo que lo hagan. Yo no tengo un bastidor, sino lo que tengo es un marco grande de madera y ahí engrampo la tela, una tela grande, hay que tensarla bien. ¿Por qué? Bueno, voy a prepararla, mientras tanto porque esto tarda un poquito en secar y vamos preparando el otro, o vamos charlando un poco más. Directamente con el gesso, lo que pueden hacer es antes de prepararla, es lijarla para matarle un poco la trama, pero acá tengo gesso acrílico, ¿sí? Yo no pintaría directamente con el óleo arriba de esto porque, bueno, intenté y no agarra bien. Entonces, hay que darle unas manos de gesso. No lo voy a hacer hasta los bordes. ¿Sí? Lo voy a hacer. ¿Se desperdicia tela? Sí, pero bueno, es mejor, creo que queda más prolijo al final. Voy a pasar con una tarjeta, ¿sí? Vieja, que le lijé las puntas para que quede ligeramente convexa, y eso va a hacer que no se marquen las puntas de la tarjeta en la tela. Como ven, directamente estoy pasando el gesso. No necesita sisa en este punto, porque el gesso es puede ser ligeramente absorbente, ¿sí? De hecho, puede ser que a algún bastidor barato le haya pasado que el gesso traspase hacia atrás de la tela. Perdón, no el gesso, sino la pintura. O sea, empiezan a pintar y la pintura traspasa el gesso y pasa la tela. Bueno, eso es malo, porque significa que el óleo está tocando, ¿qué cosa? La tela. ¿Y qué pasa con la tela? Generalmente el algodón, ¿no? Se deteriora con la acidez, entonces no es algo bueno. Por eso cuando compran un bastidor, sobre todo si es barato, denle varias manos de queso, ¿sí? Para hacerlo un poco más impermeable. Bueno, acá no era la idea pasarme tan al borde. Igual, bueno, ahí, lo voy a cortar. O sea, la idea no es hacerlo hasta el borde, ¿sí? No es preparar la tela hasta el borde. Y, bueno, como les decía, no sé, les termino de comentar. Si yo estuviese haciendo esto con lienzo de algodón o de lino, yo le daría una mano, una sisa, que lo vamos a hacer ahora cuando estemos preparando el siguiente soporte que viene en la segunda parte, porque lo voy a preparar con algodón y hay que sisarlo, aunque le pongamos gesso arriba, porque si el óleo, si el gesso es muy absorbente y pasa hacia la tela, estamos muertos. Entonces, sí o sí hay que sisarlo. En este caso, como en realidad esto por una cuestión de adhesión y para nivelar un poco la trama tan agresiva del poliéster. Porque en realidad no me interesa que el óleo toque, que la acidez llegue al soporte, porque el soporte es inmutable ante la acidez. ¿Sí? Es una de las grandes ventajas de esto. Ahora voy a apurar un poco el secado, que no le voy a dar 2 manos de gesso, pero bueno, ¿querías hablar? ¿Me dirían si me escuchan bien a pesar del secador de pelo? Los leo por el chat. Algo a tener en cuenta o a subrayar que está haciendo Guido respecto a la preparación de soporte
es que estamos justamente aislando la acidez del óleo, y esto lo estoy subrayando, Guido lo dijo varias veces, pero esto es lo que muchas veces no lo tenemos en cuenta como pintores. O sea, ¿por qué preparamos nuestros soportes? ¿Cómo podemos elegir sobre qué soporte preparar y cuáles son las características de cada uno? Todo muy bien, dice Lolita, espectacular, se escucha bien, se escucha bien. Gracias por el feedback de nuevo, Pauli, Lolita, Alberto. Yo tengo el secador de pelo a mis oídos, así que me cuesta pensar con el secador de pelo de al lado. La importancia de preparar nuestros soportes, de aislar la acidez del óleo, de procurar una mejoría en la conservación de nuestras pinturas y de ser capaces como pintores de elegir los mejores soportes. Hasta ahora ya sabemos las diferencias entre el poliéster, el lino y el algodón, y ya eso es un gran aporte como pintor, porque podemos, por ejemplo, discernir si vamos a hacer un encargo, quizá lo podemos pintar en lino, por ejemplo. Mi recomendación es que probemos diferentes soportes, probemos trabajar en algodón, probemos trabajar en lino, probemos trabajar en poliéster, y veamos cómo nos sienta ese soporte. Si cumple o no nuestras expectativas a la hora de trabajar, conociendo las limitaciones y los beneficios, las particularidades, las cuestiones intrínsecas que tiene cada uno de nuestros soportes. Yo soy partidaria de la experimentación, la prueba, para conocer de propia mano qué funciona mejor para mi propio trabajo. Por supuesto, regulándolo también con mi economía. Si está dentro de mis posibilidades trabajar con lino, pues maravilloso. Y esta incorporación en esta nueva escuela online de este año 2024, del uso de la tela poliéster, que no veníamos utilizando ni enseñando en las anteriores ediciones de la escuela online 1 y la escuela online 2. Y quería aprovechar también para contarles a todas las personas que están acá, que no son parte de la escuela, hay una promoción vigente para incorporarse en la escuela online 3, en el módulo de pintura, y reciben de regalo el módulo de dibujo para las personas que se inscriban hasta el 5 de julio. Todas las clases de dibujo, línea, módulo, patrón, ortogonales, direcciones, geometría, claroscuro, trabajo con carbonilla, naturaleza muerta, paisaje, autores y conceptos de John Berger, está dentro de la escuela online 3 y quedaron todas las grabaciones, todo el acceso en diferido para hacer cuando y como quieras. Y si te incorporas ahora a la escuela online 3 en el módulo de pintura, tenés el acceso gratuito a todas esas clases por tiempo ilimitado del módulo de dibujo. Hay muchas preguntas de soportes. Hay una pregunta de Valeria que es ¿dónde compramos los bastidores? Hay lugares que venden bastidores de madera. ¿Librerías? Sí, se pueden hablar a la fábrica directamente de Segurat, que creo que ellos venden. Podemos comprar en la fábrica de seguridad. Si no, hay un lugar que se llama Dimola, que es una artística, creo, que también tienen. Si ponen el Mercado Libre, por ejemplo, o en Amazon, ponen bastidores de madera. Sí, mucho es como un o sea, pueden comprar distintos largos y arman su bastidor a medida. Entonces no es algo complicado. De hecho, es bastante sencillo conseguir. Bueno. Algo para comentar respecto a los bastidores. Había una pregunta que la aprovecho y la respondo ahora, mientras Guido está retocando con ese amor que lo caracteriza de luthier su materia. Es que los bastidores se pueden reutilizar. Acá estamos reutilizando un bastidor, con lo cual la compra de bastidores
Bueno, depende, por supuesto, si uno lo vende inmediatamente, lo comercializa, si tenés pensado una exposición, una exhibición, pero generalmente reutilizamos los bastidores. Terminamos una pintura, pasan 2, 3 años, vamos acumulando bastidores por doquier, y luego esos bastidores, que son de diferentes formatos, va a depender por supuesto de cada uno, se pueden desmontar y reutilizar. Con lo cual, no es tan habitual cuando uno ya viene pintando bastante hace muchos años, que estemos continuamente comprando bastidores. Hay muchas veces que uno reutiliza los bastidores. Mercado Libre, si están en Argentina, es una excelente forma de comprar porque hay muchas personas que venden, inclusive personas que tiran sus bastidores o personas que en algún momento pintaron y no los utilizan más. O recién Guido nos contaba a la fábrica de Seurat o las librerías y artísticas grandes. Teorema, Villalba, Rubens, podemos preguntar y consultar, muchas veces tienen bastidores, ya sea para armar, o sea, las varillas, los listones, o bastidores ya armados. Una cosa linda para tener en cuenta cuando compramos bastidores es apoyarlos en el piso y ver si están realmente escuadrados. Un pequeño chequeo de nuestros bastidores. Exacto, ahora vamos a hablar de eso, que es re importante. Una cosa que quería mencionar de esto, yo como digo, lo suelo hacer grande, o sea, agarro un marco de madera que no necesariamente es un bastidor, puede ser un bastidor muy grande también, qué sé yo. Puede ser un bastidor, si quieren hacer esto de como para muchas, es una tanda y hacer muchos bastidores pequeños, agarran un bastidor, si tienen lugar obviamente de 2 metros por 1,50, qué sé yo, lo arman, lo hacen completo así, y después, ¿qué pasa? Lo cortan y lo adaptan a bastidores más pequeños. Yo lo que voy a hacer es montar este bastidor. Ahora, ¿por qué se preparan un bastidor de trabajo? Vamos a mencionar distintas aristas, ¿no? Como siempre lo hacemos. Rembrandt, por ejemplo, en la época de Rembrandt, se pintaba sobre bastidores de trabajo. Van a ver que en el Museo de Rembrandt, por ejemplo, tienen un bastidor de madera que con hilos está tensada una tela donde después de eso se va a montar sobre un bastidor de madera. ¿Sí? Es un bastidor de madera de trabajo, la tela tiene agujeros alrededor y está tensado con un hilo, ¿sí? Agarrado con un hilo, y Rembrandt pintaba sobre eso. ¿Sí? También, por ejemplo, bueno, que mostré hacer una pintura que tipo, era un pedazo de tela cortada y con un boceto arriba, eso lo podría cortar después prolijamente o primero montarse un bastidor de madera y luego recortar prolijamente, ¿no? Está bueno porque nos ayuda a no estar tan limitados por el espacio del bastidor y a elegir más libremente la composición. Eso es la parte más pictórica, ¿no? Digamos. Ahora, la parte en cuanto a preparación, si preparamos directo sobre el bastidor que vamos a pintar, nos puede pasar esto. Ven que ahí se formó como un lugar que tiene menos gesso. Eso es porque toca la madera y es como que al tocar una superficie rígida se acumula menos materia ahí. Y al contrario pasa en el borde, porque esto tiene como unas molduras. Al presionar con la espátula o con la tarjeta, se va a acumular mucha materia acá y poca acá. Entonces va a quedar irregular y es muy difícil realmente prepararlo en un bastidor derecho a lo que vamos a usar. Entonces, lo que se hace tradicionalmente, van a ver muchos que, ni hablar en las fábricas, ¿no? Pero muchos pintores optan por esto, de, bueno, preparamos un bastidor grande, gigante, con una tela muy grande, esa tela una vez que no llegue, o sea, que la tela a los bordes sabemos que puede pasar esto. Entonces, lo del medio, que es lo bueno, o sea, un pedacito se descarta y el pedazo que sobra, bueno, hay un desperdicio contemplado. Lo del medio es lo bueno, es lo más parejo. Yo por ahí le daría 3 o 4 manos más de gesso a esta tela para que no se vea tanto la trama, y con una lija, con una mano de lija entre medio de cada capa. Ahora por los tiempos televisivos tenemos que ser un poco menos. Me encanta esto de tiempos televisivos. eh, si tenemos que podríamos tener distintos hechos en distintas etapas. Tienen En doméstica, Claro. utilísima. Pero bueno. Y ahora si Juanita me acompaña y me trae el paso 5500. Ligera. Perdón, ahí está. Vamos a. Hay una pregunta de Franca. Cuando vos quieras, Guido, la respondemos.
Si no corto la mesa. Un segundo que necesito concentración pareja para no sacar un dedo. Gracias a todos los que nos están dejando las preguntas y los comentarios. Vamos a dejar a Guido cortar con esa atención supina que lo caracteriza. Por supuesto que no queremos que se corte su dedo. Ninguno de nosotros y las personas de la escuela online, si están viendo en este momento pues la grabación en un futuro próximo, recuerden que las personas que son parte de la escuela online reciben el acceso por tiempo ilimitado a la grabación de todas las clases, inclusive, por supuesto, la clase del día de hoy. Y también no duden, sé que lo suelo repetir y por ahí están un poco cansados, pero es muy importante que nos acerquen todas sus dudas, todas sus preguntas, reflexiones, inclusive sobre este módulo que estamos abriendo el día de hoy de pintura, para que podamos incluir material al respecto y podamos incluirlo en el programa flexible que tenemos dentro de la escuela online. Este año trabajamos el módulo de dibujo, ahora el módulo de pintura, donde no hace falta que tengas experiencia previa, y luego abrimos el módulo de portfolio y luego el módulo de docencia. La intención es tener herramientas de enseñanza, de comunicación e inclusive de autocorrección. Inclusive si no te interesa la docencia, es un módulo muy útil para revisar tu pintura. Cómo podemos empujar nuestra propia pintura y cómo podemos comunicar también. ¿Y por qué es tan importante diría que para cualquier pintor, enseñar qué pasa con nuestras ideas, cómo se esclarifican, cómo se solidifican cuando tenemos herramientas de comunicación? Se van a dar cuenta quienes enseñan que la docencia es una herramienta extraordinaria, particularmente de las, para mí, más fascinantes de toda la faz de la Tierra, que generan también una mejoría muy grande en nuestra pintura. Esto de observar cómo trabajan otros, aprender nuevos recursos, revisar cómo puedo explicar esto de la mejor manera posible, pensar en cada una de las personas que asisten o toman clases y cuáles son las necesidades particulares y cuáles son las necesidades grupales. De todo esto, de estrategias de comunicación, de docencia y de autorrevisión de pintura, vamos a hablar hacia el final de este año 2024 en la escuela online. Módulo de dibujo, módulo de pintura y luego módulo de portfolio. Vamos a crear nuestro propio portafolios, a expandirlo para aquellas personas que ya vienen trabajando. Eso es lo más importante para nosotros, la riqueza, generar material, generar producción cada vez más personal, revisando cuáles son nuestras limitaciones técnicas y aportando nuevas herramientas, como ven esta clase también de materiales, y otras clases un poco más teóricas, otras de demostración de pintura y de dibujo, donde pueden ir siguiendo la clase o bien luego ven la grabación. Esa es la propuesta de la escuela online, que siempre procuramos ir mejorando año a año. Esta es la parte que menos me gusta porque en realidad yo lo engrampo todo alrededor y no me interesa mucho la prolijidad, pero quería hacer que quede un poco más prolijo. Ahí está bien, ¿no? Le hice un doblez. Bueno, para que quede prolijo, esto en realidad yo no lo suelo hacer, la verdad. A mí personalmente no me interesa mucho que quede así, ni mucho menos. De hecho lo hago bastante fino esto, porque yo lo engrampo alrededor, porque yo tengo la idea que si después lo voy a exhibir o algo, le pongo un marco, esto no se ve. De hecho las pinturas antiguas van a ver que está todo alrededor engrampado. Los marcos comerciales, como ya vienen como para, bueno, si pinto, de hecho mucha gente le pinta al costado, entonces no lo engrampan ahí tampoco. Pero bueno, lo trato de hacer lo más bonito posible. Qué maravilla, Guido, lo que nos estás enseñando el día de hoy. Queda muy bonito. A mí los bastidores pequeños, pues me encantan. Les confieso que vengo haciendo hace casi, pues sí, 4 años, autorretratos, no, bueno, también, retratos de algunos, quería hacer todos, pero no sé si es posible, de algunos de los alumnos de
los pintores y los dibujantes del taller presencial, o el taller online, pero que viven en Buenos Aires, y me vi completamente enamorada de los bastidores pequeñitos. Aprovecho para aconsejárselos, son realmente extraordinarios, porque podemos trabajar una pintura del natural muy, muy pequeñita. Esa es la maravilla de los bastidores pequeñitos, para hacer pruebas, para hacer primeras pinturas, bocetos. Recuerden que cuando uno empieza a pintar, lo más importante es la cantidad al principio. En dibujo también pasa exactamente lo mismo. Relacionarse de una manera más amable con la pintura, con la mezcla, empezar a reconocer los elementos. Esto igualmente vamos a llegar en las siguientes clases de la escuela online, los siguientes sábados. Poder reconocer qué problemas son de dibujo, qué problemas son de valor y qué problemas son de color, ¿sí? Eso lo vamos a ver en las demostraciones de pintura, donde ya tenemos este conocimiento, esta praxis también, de cómo preparar nuestros soportes. Cuando vamos a comprar artística ya sabemos más o menos qué pasó por detrás de esa preparación, y podemos empezar a pensar en nuestras propias preparaciones. Esto no quiere decir que nos vayamos a convertir en artesanos 100% de nuestras pinturas, pero sí que tengamos un conocimiento que nos haga autónomos, que para mí esa es la palabra clave en todo ejercicio de docencia. Tener propias herramientas que nos proporcionen nuestras decisiones más conscientes. Quiero o no quiero prepararlo, pero sé cómo hacerlo, entiendo más o menos qué pasó por debajo, ¿no? O anteriormente. No es un acto de magia lo que estoy comprando. Y además nos vamos a ahorrar mucho preparando soportes porque... Esto posiblemente importe bastante. sí, Vamos a ahorrar mucho dinero. es mucho ahorro realmente comprando la tela y gesso, sobre todo si es una tela como el poliéster, que no es una tela cara. Obviamente si compramos lino no vamos a estar ahorrando plata porque el lino yo no digo que es caro porque hay una diferencia entre caro y costoso. Caro es algo que es excesivamente, que tiene un precio demasiado alto para lo que es. Y costoso es algo que a lo mejor tiene un precio alto, pero puede valer la pena mucho. El lino es eso, lo que pasa es que bueno, es una inversión. Al principio, para quien esté tomando la clase, que quizás nunca pintó, la recomendación es trabajar sobre papel para óleo, que es muy económico, que es apilable, que es una característica muy importante cuando empezamos a pintar. Papel para óleo, si no puede ser algodón, como comentó Guido hace un ratito, o tenemos esta opción del poliéster. Y cuando ya venimos pintando, ahí incorporaremos el lino, esta tela extraordinaria. Creemos que son buenos consejos, por supuesto cada uno lo va a adaptar a sus necesidades y requerimientos, pero ir pasando por estos soportes. Y aprovecho acá para hacer un asterisco. Por ejemplo, Nicolás Uribe, un pintor colombiano contemporáneo que nombramos asiduamente en la escuela, hace muchas de sus pequeños tesoros sobre papel, un Moleskine, o muchas veces utilizó un papel Moleskine, un bloc Moleskine, y lo preparaba para pintar al óleo arriba. Y a veces ni siquiera lo preparaba, pero ese autor ya es consciente de que la conservación de esa pintura no va a ser buena, puesto que justamente no está preparando ese soporte para que la acidez del óleo No lo ataque. no lo ataque, me gusta esa palabrita, no lo ataque. Acá está listo, lo preparé bastante rápido porque además es mini. Me trajo muchos problemas también porque es mini, nunca preparé un bastidor tan chiquito. Quedan esto acá, esto se puede evitar si la tela no es tan gruesa, es una tela muy gruesa para un bastidor tan chiquito. Quedó bastante bien dentro de todo. Primero, les vuelvo a recomendar, yo de hecho me lo voy a comprar próximamente porque es muy difícil de tensar con la mano el poliéster, porque es una tela muy resistente, no es como ni el lino ni el algodón, o sea, es muy distinta. Y está bueno tener la pinza. Y al tener poca tela, bueno, la verdad, bastante. No lo intenten en casa. Bueno, o sea, si es un bastidor tan chiquito, usen una tela finita, ¿sí? Por dos razones. Primero, porque es más fácil de montar, y segundo, por la trama. Si es una tela más finita, va a tener menos trama. Y
la trama tan vasta en un bastidor tan pequeño puede hacer mucho ruido. Se ve más que en un bastidor grande, ¿no? Perdón, quiero hacer un comentario que respecto al chat que ahí lo fui leyendo. También avisarle a Claudio que tenga cuidado con su micrófono, que a veces se abre, así la grabación nos queda lo más pulcra posible, queda lindo y bonito el audio. Gracias a todos por conservar los micrófonos silenciados. Ser artesano, por supuesto que es una maravilla. De ninguna manera pasaba por ahí el comentario, sino de tener recursos y luego decidir. Luego poder decidir si es lo que me interesa hacer o no. Pero ya sé hacerlo. Ya sé hacerlo. Luego decido, bueno, quiero ser artesano de pinturas, quiero preparar de 0 a 100, fenomenal. Y otro quizás decide no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Uribe, como decíamos recién, o de Nick Allen. Podemos nombrar a millones de autores que directamente van a la artística y compran los materiales. Muchos de ellos saben de conservación y de preparación y saben hacerlo y eligen no hacerlo más por cuestiones de optimización de tiempo, ¿sí? Y otros no, otros deciden continuar ese oficio hermoso que implica hacerlo. Mi observación tiene que ver con poder decidir. Tenemos la capacidad de poder decidir cuando conocemos lo que pasa al preparar nuestros soportes. Si no lo conocemos, si lo desconocemos, no podemos decidir y no sabemos sobre qué estamos pintando. Luego dependerá de la obsesión, el fetiche, el enamoramiento, el goce, el placer, la libido que le dé a cada uno este tópico que es la conservación, la preparación de nuestros propios soportes. Bueno, retomando este soporte, quedó bastante bien, muy bien de hecho. Podría estar un poco más tenso, pero como les digo, es muy difícil de estirar esta tela, además en un formato tan pequeño, estaría bueno tener la pinza, y además esta tela no tiene puñas. Bueno, pero por una cuestión de practicidad elegimos un formato pequeño para la demostración, ¿sí? Pero quedó súper bien, y sobre todo quedó muy bien porque usamos un bastidor de trabajo. Como les digo, lo ideal es hacerlo con bastiones muy grandes o con marcos de madera muy grande, preparar mucha tela, subdividirla y preparar bastidores más pequeños, ¿no? O preparar bueno, si pueden preparar un bastidor grande y preparar uno un poquito menos grande, bueno, eso lo van viendo ustedes, ¿sí? Esto ya está listo para pintar. Pero obviamente podría esperar un poquito más para que se seque el gesso, que lo apuré bastante. Pero ahora me gustaría hablar, por ejemplo, lo vamos a preparar en el segundo bloque, pero ya voy a hacer un paneo a los soportes que están montados sobre algo sólido, ¿sí? Como les dije, esto es lo mejor, es ACM, ¿sí? Un material compuesto de aluminio. Acá podemos montar cualquier cosa y va a ir bien, pero es complicado de conseguir y tiene un precio no tan bajo, ¿no? No es que es caro, pero bueno. Esto es papel para óleo, es un papel Arches para óleo, es un papel costoso, pero es muy bueno y está montado sobre algo que no está bueno. Esto, nada, es una tela. A ver, las tablas centeladas que compramos en las artísticas, por lo menos acá en Argentina, son MDF que tienen arriba montada una tela. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto no está bien, lo hice porque tenía esto a mano. Le puse un marco, primeramente porque el MDF se tuerce. ¿Sí? Acá esto está. Bueno, no se ve bien. Esto además tiene una tela pegada, se la arranqué y le pegué un pelo. Porque voy reciclando, ¿no? Esto, si no tendría el marco, se torcería muy fácil. El MDF es algo que no está hecho para durar. De hecho, en las telas enteladas, perdón, las tablas enteladas, se tuercen muy fácil si lo ponen en un lugar húmedo. Y de hecho, puede pasar también si está en un lugar con una temperatura no adecuada, si hace mucho calor, se puede torcer, porque no es algo que está hecho para durar. No está bueno que se vendan tablas enteladas, ni nada que tenga MDF en la... Justo en la pregunta de Franca. Si el MDF si el MDF es recomendable, o la filo fácil, para pintar. No. No. O sea, yo si quieren les puedo decir, bueno, hasta cierto punto, porque es algo muy fácil de conseguir, es barato, pero
no estaría yendo contra lo que sé, básicamente. No, yo no lo recomiendo para nada. No, no vayas en contra de lo que sabes, no queremos eso. No, porque puede ser que bajo ciertas circunstancias, qué sé yo acá lo usé porque es lo que tenía a mano, pero o sea, no lo hago más. Podemos decir que no es para nada recomendable en cuestiones de conservación por cómo absorbe la humedad de manera excesiva. Por la humedad, porque si se cae se hace bolsa, si hace mucho calor también se tiende a torcer, y es ácido. Yo lo probé, de hecho esto lo traje, lo van a recordar de la clase que preparamos tintas. Se está riendo Franca. Esto es para medir la acidez, ¿no? Yo lo que hice, que de hecho yo ya lo sabía, pero dije, Ah, en la clase de tintas mostramos la acidez. claro. Yo quería verlo por mi cuenta. Entonces lo que hice fue agarrar, machacar, corté pedacitos de MDF, agarré un recipiente estéril, le puse agua destilada, hice una prueba piloto y me dio neutro, ¿no? Como debería ser. Relativamente neutro, ¿no? Esto tampoco es lo más exacto del mundo, pero es bastante exacto. Esto lo compré en una química, en un lugar donde venden cosas, en una droguería en realidad. Creo, no sé si es para, el que se usa para piletas. Bueno, es bastante, o sea, está el electrónico que es más preciso, pero bueno, para eso está bien. Agarré, corté pedazos de MF, los metí a macerar en esa agua que yo había hecho una prueba de piloto y había dado neutro. Pasó el tiempo, cuando lo fui a medir, me dio que era ácido. ¿Qué pasa? De hecho, los marqueros que hacen marcos, sobre todo que trabajan con buceros, sobre todo los marqueros que saben de conservación, no le ponen MDF, sobre todo si va a estar en contacto con un papel en la parte de atrás o algo que aísle el MDF, sí, pero lo tratan de evitar. Como cualquier cosa, el passepartout también, porque o el pegamento, ni hablar, o la cinta, porque todo lo que sea ácido, sí, inclusive también el MDF o el passepartout de un marco, puede transferir la acidez al papel o a la tela. ¿Sí? Esto es un papel, Arches, que supuestamente la pulpa tiene un apresto que lo aísla de la acidez. Entonces, tampoco me preocuparía tanto en ese sentido. Pero por lo general un papel común o una tela se va a ver acidificada con el tiempo, probablemente. Ay, Guido. Ah, No, 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 no. Solo quiero hacerte un comentario. Es que Claudio, de la escuela online, sí. gracias Claudio, me encanta que estés en los vivos, que vuelvas a los vivos. Maravilloso verte de nuevo en las clases en vivo. Dice, yo quería usar MDF para ahorrar espacio, dice, para ahorrar lugar. ¿Qué le decimos a Claudio? Pero el MDF, en realidad, Se refiere a las tablitas enteladas. bueno, ahora vamos a ver unas opciones. Bueno, está el ACM, que es como más complicado de conseguir, es un poquito más costoso, ¿sí? Pero tenemos la opción que no lo vamos a preparar ahora, vamos a dejarlo para después del descanso, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño corte probablemente, no sé en qué horario estamos. Ya lo podríamos hacer. Pero lo voy a comentar. Esto es foam board, ¿sí? Libre de ácido. Yo lo conseguí en Mercado Libre, no lo volví a conseguir, pero todo tiene que ser libre de ácido, obviamente. Esto también, yo hice pruebas. Esto o sea, todo esto que yo estoy usando no es libre de ácido, realmente. Yo siempre lo pruebo con la misma técnica que había mencionado antes. Tanto el lienzo, esto en sí, es lienzo de algodón, que estoy hablando tan mal. Ahora vamos a hablar no tan mal porque, bueno, vamos a preparar un soporte semirrígido en este caso, porque no es totalmente rígido, con, en lugar de MDF, con foam board, que no es tan difícil de conseguir, es un poco más caro y es libre de ácido. Con algodón, y creo que va a quedar algo así, de hecho puedo aquí, porque esto es un sketch que no prosperó, pero bueno, esto es un foam board. Entelado. Es muy liviano, o sea, esto no pesa nada, como el MDF, que se agarran muchos MDF enteras, o sea, tablitas enteradas pesan un montón. Esto no pesa nada, una vez que está bien preparado, que ahora vamos a ver eso, es bastante rígido dentro de todo. No tiene susceptibilidad, tiene menos susceptibilidad que el MDF a los cambios de humedad y temperatura. Bueno, temperatura tampoco locuras porque es foam board, ¿no? Cuando empezamos a pintar,
mantener las ideas simples es muy importante. Cuando empezamos a pintar, mantener las ideas simples es muy importante. Sí, lo repetí, no fue una grabación que funciona mal. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando vemos una clase como la que estamos haciendo el día de hoy, donde mostramos un montón de materiales, podemos encontrarnos un poco perdidos. ¿Cómo puedo simplificar? Primero decirles que cuando uno toma una clase, nunca tomamos el 100% de lo que están compartiendo los docentes. E inclusive cada uno de nosotros tiene algo para aportar, los que estamos acá en la sala, que lo hace aún más rico. Por eso está buenísimo que utilicemos el chat para intercambiar experiencias, ideas, recomendaciones, procesos personales inclusive, y dudas y preguntas. Con esto quiero decir que les aconsejamos tomar lo que sea más relevante para ustedes. Este mismo comentario lo hacemos cuando se incorporan en diferido a la escuela 1 o a la escuela 2, o hacen el módulo ahora de dibujo en diferido, porque uno puede ir directamente a lo que más le interesa, y así pensamos la escuela online también, para que uno vaya directamente a lo que más le interesa de todo este contenido. Lo mismo acá, si recién comienzan a pintar, subrayo, recuerdo, lo vuelvo a comentar, comencemos con papel para óleo. Es económico, es práctico, es súper fácil de preparar, muchos ya vienen preparados. Podemos hacer cantidad y es apilable. Ejercitamos el sketch en pintura al óleo, la composición, el sentirnos cómodos con la pintura. Porque las primeras cosas que nos pasan cuando empezamos a pintar es que estamos un poco alborotados con la cantidad de cosas que tenemos que pensar a la vez. Tenemos que pensar en el dibujo, en la mezcla de color, cómo organizo la paleta, cómo simplifico mi paleta, de qué tipo de problemática estoy teniendo, cómo utilizo el medium, qué pincel, a qué distancia, sentado o parado, qué dimensión utilizo. Con lo cual, nuestro consejo es, procuremos simplificar las ideas lo máximo posible. Si yo estoy tomando esta clase y recién comienzo a pintar, con que se queden con esta idea, pues maravilloso. Arranquemos con papel. Y si no es papel, será algodón o serán bastidores de algodón. Esos dos mundos, si estamos recién comenzando, pues es un montón, son dos mundos nuevos. Y si ya vienen pintando, empecemos a probar esto, esta segunda pata de la clase del día de hoy, lino y poliéster. Lino y poliéster. Digo esto para organizar y jerarquizar. No se trata del todo, sino de qué es relevante para mí como pintora o como dibujante. ¿Qué de la clase me puede ser útil a mí? ¿Qué me está faltando a mí o qué me hizo resonancia en lo que están charlando los profes de la clase del día de hoy? Al principio lo que queremos hacer es generar confianza, es generar sobre todo confianza con el material, poder predecir lo que va a ser el material. Y luego empezamos a ser más exquisitos con, bueno, ¿cómo lo puedo preparar mejor? ¿Qué tipo de entonación quiero? ¿Qué tipo de ground quiero? Y cosas o cuestiones más específicas que estamos también compartiendo el día de hoy. Organizamos entonces y simplificamos las ideas. Para mí, desde mi lugar, lo más importante es pintar y es dibujar. Y luego vemos qué tipo de sex appeal tenemos con el universo de la conservación y de la preparación de nuestros materiales, que sin ninguna duda es maravilloso y también se refleja en nuestra pintura. Espero que esto se entienda, luego me cuentan si se va entendiendo. Ojalá que se puedan quedar hasta el final de la clase del día de hoy. Calculamos 6:30, 7. Más o menos 6:30, 7, va a depender de cuántas preguntas se acerquen a la clase del día de hoy. Si ya aparecieron preguntas, déjenlas en el chat, les vamos a procurar responder, pero si se quedan hasta el final, vamos a dedicarle un bloque a las preguntas que aparezcan por el chat. Les quiero mostrar, antes de pasar el segundo bloque de la clase del día de hoy, esta es la página web y dentro de Quiero Aprender pueden ir directamente a Escuela Online. No estoy viendo porque tengo el zoom por encima.
Escuela Online 3, y dentro de esta página, que también la compartimos recién por el Zoom de esta clase, hacia abajo van a encontrar el contenido y el programa de la escuela online cuando clican, o debería aparecer, vamos a ver si funciona. Hemos tenido algunos problemas en la web que voy procurando resolverlos, pero este es un poco no, bastante el programa de este año de la escuela online. Y lo que les quiero mostrar, para que vayamos viendo por dónde estamos, es lo que está por aquí, para que veamos, sobre todo las personas que ya son parte de la escuela, en dónde estamos. Estamos en la clase número 11 de este ciclo, número 11, pero igualmente fuimos grabando feedback personalizado de bases y preparaciones. Y la próxima clase va a ser una clase de demostración de pintura, el sábado próximo, de pintura en alta saturación. Este año vamos a ahondar más en el color y la pintura, el contraste cromático y paletas más amplificadas, ya que en el año 1 y en el año 2 trabajamos mucho paleta reducida y paleta limitada. Luego vamos a ir adentrándonos en decisión en paleta, cómo elegimos nuestras paletas, y luego empezamos con los ejercicios de sketch, para luego irnos ya directamente a portfolio, donde vamos a trabajar portfolio en dibujo, con demostraciones de dibujo y de pintura, tanto de Guido, de Valentina como mías, y demostraciones de dibujo y demostraciones de pintura para pensar en la narrativa, en el dibujo y en la pintura. También lo comento porque había muchas preguntas en el formulario de la clase del día de hoy referidas a esto que vamos a ver en el próximo módulo de portfolio, que es una pintura más bien personal, que es la narrativa en la pintura y cómo construimos nuestro portfolio para presentar en galerías, exhibiciones, convocatorias, muestras, ¿sí? Y también este año incorporamos técnicas mixtas, ¿sí? Que es algo que no habíamos hecho los años anteriores. La intención es expandir nuestros portfolios, también mantener el hábito de dibujo y de pintura, que sea algo realmente regular, habitual, poder construir ese hábito de pintar. Eso para mí es lo más importante y es algo que realmente vamos logrando a través de la escuela y a través de las tutorías online y el taller presencial, ¿no? Crear ese hábito de pintar y de dibujar para que la pintura vaya apareciendo sola casi sin correr detrás de ella. Es algo para mí muy rico a pensar y es el punto más importante. Es, sigo pintando y sigo dibujando y va creciendo también mi conocimiento y mi experiencia, ¿no? Y luego el siguiente módulo, quien enseña Pinta con Amor, pues no encontré un título más corto y que realmente represente lo que quiero expresar aquí, que tiene que ver con compartir mi experiencia como docente. Hace 18 años que doy clases y fui escribiendo también, estoy escribiendo hace un tiempo un libro de dibujo y de pintura que tiene un apartado de docencia y mi intención es compartir en este módulo mi experiencia docente y atajos, propuestas de cómo crear y configurar nuestro taller si nos interesa la docencia y si no nos interesa construir herramientas de comunicación y de revisión de nuestras propias pinturas. Ese va a ser el último módulo de este año de la Escuela Online 3. Como están viendo nuevamente, es totalmente distinto, o bastante distinto, vamos a decir, a los años anteriores y es más intensivo. Vamos a trabajar hasta diciembre inclusive, haciendo nuestra exhibición online a fin de año. La idea es que tengamos un documento a fin de año de las producciones del año, porque no sabemos realmente la proyección que puede tener. De hecho, los años anteriores fuimos exhibiendo nuestros trabajos, nuestras pinturas y dibujos, que quizá comienzan siendo un sketch y luego no sabemos lo que puede pasar. Acaban colgadas en una galería muy bonita, producto de tomarnos el trabajo de aprender a digitalizarlas y a compartirlas de la manera más profesional posible. Y todo nuestro contenido de la escuela online incluye estos PDF que ha seguido, e inclusive este año incorporamos este nuevo formato del newsletter, que es un contenido que reciben el segundo sábado del mes, donde hablamos sobre diversos tópicos. Son conversaciones de pintura. Por ejemplo, el último newsletter de la escuela online fue acerca de si la pintura debe mantenerme o no, y algunos autores que van atravesando este newsletter que reciben las personas de la escuela online el segundo sábado del mes. Y luego tenemos estas tres clases en vivo o en diferido
si uno lo quiere hacer en diferido. Dicho esto, voy a pasarle nuevamente la cámara a Guido. También quiero agradecerles por sus hermosos comentarios del día de hoy que estoy viendo en la cajita del chat y por compartir un sábado con nosotros que podrían estar revolcándose en una bonita plaza y están acá con nosotros, así que muchísimas gracias. Y aprovecho para agradecerle a Guido, acá puso Vale, sos un capo, Guido, totalmente terribles las clases de nuestro querido Guido Touzzo. Sabemos que es un placer contar con él en la escuela online. Vamos a preparar un pombo que lo vamos a entelar. Como dije, esto es mejor que el MDF porque el MDF es ácido, es bastante ácido. Va a transferir la acidez a la tela. Si es poliéster, no nos tenemos que preocupar. No estoy usando poliéster porque la tela fina de poliéster que tengo no me gusta. La gruesa es demasiado gruesa para hacer esto. Además de que la gruesa tiene una capa de PVC y no tengo pegamento para PVC. Para pegar poliéster necesitan un pegamento apto para poliéster. Hoy vamos a usar esto que es barniz o medium. Es una emulsión acrílica, ¿sí? Que la vamos a usar para cesar la tela y para pegar. El poliéster medio que se puede pegar con esto, pero es mejor tener un pegamento textil que pegue poliéster para pegar arriba de un soporte rígido. Como dije, hay aristas y hay excepciones. El poliéster, como no es susceptible de la acidez, lo podemos pegar arriba de un MDF y el MDF no le va a transferir la acidez porque el poliéster no es susceptible a la acidez. O sea, se la va a transferir, pero nada, el poliéster no le hace nada. Ahora, se puede torcer. En ese caso, por ahí habría que ponerle un marco atrás, habría que despegarlo y pegarlo arriba de otro soporte, en fin. Si usamos lino, yo trataría de conseguir un ACM, ¿no? Porque vale la pena, la verdad, porque no voy a pegar un lino arriba de esto. Pero para hacer soportes no tan caros, fáciles de almacenar, relativamente rígidos, porque igual se vuelve más rígido todavía cuando lo enteramos. Así que vamos a decir que son rígidos, livianos, fácil de almacenar, para salir a pintar plener, son muy cómodos. Usamos foam libre de ácido, lienzo de algodón. ¿Sí? Esto lo usan acá, por lo menos en Argentina se consigue en las casas de tela como lienzo de algodón. 100% algodón tiene que ser. Nunca mezcla, tampoco el poliéster obviamente no mezcla, ni el lino, porque al tener distintos hilos se tensan de distinta forma y se va. Nada, no está bueno eso. Entonces mezcla nunca. Tratemos de que no sea mezcla de tela, de hilos más bien. Entonces, nada. Soporte económicamente viable, materiales fáciles de conseguir, que a mí me gusta bastante, lienzo de algodón, foam board, libre de ácido. Lo voy a preparar primero le voy a pasar esta laca, es lo mismo esto. Acá en Argentina, el de Alba es el mejor, es el que tiene más consistencia. Igual, nada, son más diluidos, ¿no? O sea, son emulsiones acrílicas. Simplemente le voy a pasar de los dos lados a este foam board con un pincel antes de telarlo, porque si yo lo entelo de un solo lado, por ejemplo, lo encolgo de un solo lado, o sea, esto lo voy a usar para pegar la tela. Si yo ahora pego la tela acá arriba, se me va a torcer, entonces tengo que prepararlo de los dos lados, lo puse demasiado, pero bueno. Saco un poco el exceso, lo voy pasando del otro lado. Necesito que los dos lados tengan la misma cantidad de esta emulsión. Bueno, me manché. ¿Cómo es el nombre de esta emulsión? Pregunta Claudio. Es que tiene muchos nombres porque depende de la marca, te lo venden con un nombre distinto. O sea, barniz diluyente acrílico, este monitor barniz mate, ¿sí? O sea, barniz acrílico, no el barniz de Damar ni nada por el estilo. Del soporte que mostraste, la marca, pregunta Guido.
¿Qué soporte? Yo tampoco estaría entendiendo la pregunta de Claudio. Claudio, ¿querés contarnos un poquito mejor por el chat a qué te referís? Bueno, la idea no es mancharse tanto, ¿no? El soporte que está utilizando Guido es Foamboard, si la pregunta es esa. Claro, Está utilizando Foamboard. esto Ahí lo escribieron. Muchas gracias, Lolita. ¿Qué espesor tiene más o menos? 5 milímetros de tener eso, 4 o 5 milímetros, más o menos. Ahí lo voy a dejar secar. Lo que hice fue pasarle de los dos lados. Y de los costados también. Generalmente no me mancho tanto, pero bueno. Es muy líquido este. Quizás no lo recomiendo tanto, esta marca Monitor. Como digo, el de Alba, el de EQ, artística, también está bastante bien. Pero lo ideal es Alba, ¿sí? Eh, La marca ideal entonces es Alba y Guido estuvo utilizando hoy esta marca que le resulta demasiado líquida, que es de Monitor, lo pueden conseguir como barniz mate. claro, Alba lo vende como barniz medium acrílico siempre. Porque no van a comprar un barniz de ámbar para hacer esto porque no funciona. Ni un barniz marino, ni nada por el estilo. Voy a poner un poco el secado. Espero que no se me doble por el calor, porque al hacerlo de los lados, lo que pasa es que no se va a torcer. Si yo hago esto de un solo lado, se va a torcer. O sea, entonces no es buena idea. Lo que hice fue como sellar el fondo. Después está, por ejemplo, en hardware masonita, como de país TEN, y el nombre distinto, acá en Argentina que lo dice el Chapaúr. Es ligeramente, una ligera tendencia a simplificar, pero es mucho mejor que el MDF en cuanto a estabilidad estructural y no acidifica, no es tan ácido realmente. Es mucho mejor. De hecho, escriben hasta el pintación masonita, masonal, por hardware. Guido, ¿querés repetir? Porque nos cuentan que no se escuchaba muy bien. Andrew Wyatt pintaba también sobre este material, el hardboard, o ¿Hardboard? masonite, o masonita, o acá en Argentina se consigue como chapadur. Es algo que se usa desde hace mucho tiempo, y la verdad pasó la prueba del tiempo, está bueno, lo pueden preparar también con gesso, y quizás enterarlo. Por ejemplo, si van a, como tiende a acidificar un poco, muy poco, pero de hecho hay ciertos fabricantes que dicen que es mejor para usarlo como medio artístico, hacer esto mismo, o sea, sellarlo con alguna resina acrílica o mucho gesso para que no acidifique tanto. A ver, si van a usarlo con gesso y arriba óleo no pasa nada porque el hardware se la banca. En ese sentido no van a tener problemas, porque si el óleo además toca el hardware no le va a hacer nada, porque de hecho creo que se mete en aceite de lino y se cocina, y eso hace que, o sea, tiene que ver con el proceso de fabricación eh, del hardware que es resistente a la acidez, ¿sí? Además, tiene una resistencia alta a la acidez, entonces lo pueden preparar con gesso y arriba pintar al óleo, pueden pegarle arriba si quieren un papel, lo va a aguantar bastante bien, pueden usar, como es también más resistente que el MDF, o por lo menos no se va a torcer tan fácil ni nada por el estilo, le pueden pegar arriba poliéster y va a aguantar bastante bien. O sea, el hardware es una bastante mejor opción que por lo menos el MDF. Bueno, acá se nota ahí, ¿no? Que está perfectamente derecho. Eso es lo que queremos. Voy a ver si me alcanza el de Alba, que es el que más me gusta. Me quedó muy poquito. Y acá se le voy a pasar de un solo lado.
Bueno, quedó algo de gesso ahí. Eso tiene como unos dientes ahí, ¿no? Que deja marcas. Se lo hice con una lima. Igual hay algunos artilugios de plástico que lo pueden conseguir en las ferreterías o en artísticas, que tienen como esos dientes ahí. Está como dentado. Eso es una tarjeta vieja. Entonces deja como unos surcos, que ahí creo que se llega a apreciar, que acumula la resina, ¿no? Entonces, con este simple movimiento, ya está. Le voy a poner esto arriba, porque está bueno ponerle algo plano y peso. Bueno, le voy a poner esto y... Permiso, ¿eh? ¿Estamos todos vivos? ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? Cuéntenos en el chat cómo la pasan, si se va entendiendo, si hay dudas, si están aprendiendo nuevos conceptos y nuevas ideas, si parece todo muy complicado y quieren salir corriendo de esta sala, de esta computadora que están ustedes usando. Muy buena la clase, pone Silvia. Bienvenida, Silvia, a la escuela online. Muchas gracias por ser parte. ¿Todo bien, Agus? Dice Pauli desde Chile. Para estar muerto me tienen que matar primero. Bueno, me quedo reflexionando sobre el comentario de Tobías. Es un placer, Agus, dice Lolita. ¡Ay, Lolita! Pues gracias. Hermoso comentario, muchísimas gracias. Todo muy claro, dice Alberto. Muchas gracias, Alberto, desde Colombia. Un placer que sean parte, muchísimas gracias. Hermosa la clase, dice Paola. ¿Paola será nuestra Paola de la escuela online 1 y 2? ¿Será nuestra Paola? Me encantaría saber si estás, Pao, por aquí, porque no vemos fotos, así que no estoy muy segura. ¡Hey, Pau! ¡Re bienvenida a los vivos! ¡Qué hermoso que estés por aquí! Muchísimas gracias, Pau. Hermoso, hermoso que estés nuevamente por aquí. Alga dice, me encanta, muchas gracias por compartir conocimiento. Un placer, Alga. Gracias a vos por estar aquí. Pau dice, los quiero, hermoso estar con ustedes. Ay, Pau, muchas gracias por ser parte. Muchísimas gracias. Es hermoso que estés. Tengo que mencionar algo rápidamente antes de... Le paso el micrófono ahí. Porque me estaba apurando y me olvidaba. La idea es esto, es ponerle peso, dejarlo un rato y después hacer esto, ¿no? Pero bueno, obviamente por el tiempo no lo vamos a hacer. Creo que, bueno, quedó relativamente descentrado. Podría también estar más centrado, pero bueno, eso ya es una cosa quisquillosa. Lo que voy a hacer es cortar en las esquinas en, creo que serían 45 grados. Bueno, le voy a cortar las esquinas. Me quedó un poco largo, le voy a poner un poquito más. Muy bien explicado, dice Luisa desde España. Lidia también nos está acompañando en el vivo. Pues qué maravilla, Lidia. Todo muy claro y con novedades, dice Lidia. Cuando decís tela de poliéster, es tela de poliéster. ¿O hay alguna otra forma de preguntar, Lidia? No, poliéster, pero tiene que ser 100% poliéster y ya está. ¿No? Nada, ni una mezcla, ni nada poliéster. Esto me quedé sin algo. Lo que hice fue cortarla en 45 grados. Bueno, no sé si son 45 grados. Le corté las esquinas, me quedó un poco descentrada. Esta me quedó dentro de todo bien. Esta me quedó descentrada, pero bueno. Estoy tratando de encontrar el punto justo entre velocidad y prolijidad.
O sea, la idea es que quede bonito, ¿no? Le doy otra mano por atrás. Bueno, me había traído esto para darle un poco a la tela y ablandarlo un poco, pero nada, no lo usé al final. Y hago esto. Esto es un papel craft o papel misionero, depende de dónde estén, va a tener un nombre u otro. Ahí lo marqué como para cortarlo un poco más prolijo. Para aplicarlo por atrás, ¿no? Y darle más rigidez y prolijidad. Paradójicamente, en los bastidores no me interesa mucho la prolijidad y acá es como que me importa un poco más. Queda un poquito más prolijo, ¿no? No sé por qué. Le voy a dar otra mano por arriba de esto. Va por atrás, mejor dicho, no por arriba. Para este tipo de preparación, acá se me está haciendo un poco un desastre porque es muy líquido esto. Estoy acostumbrado a que el de Alba es súper denso. El de Alba o el de EQ artística, si por lo menos me puse yo, hay otros, está el de, para los que se hacen en otros países, el de Golden, el de Liquitex, TVO también tiene una laca de estas, así que son bastante más densas. Williamsburg, bueno, Williamsburg en realidad es Golden, es la marca que hace el acrílico. Lo aplico por atrás. Ahora, todavía, esto ya llegamos a la mitad del proceso. Bueno, de vuelta, lo que haría es peso, ¿sí? Mucho peso arriba, dejarlo unas horas. Acá tampoco es que tengamos todo el tiempo del mundo, así que lo voy a apurar un poco. Esto, si no quieren que quede, bueno, esto se lo pueden cortar, ¿no? Pero si no quieren que quede, o que quede un poco más prolijo, ¿no? Yo ahí lo corté y quedó bastante bien. ¿Sí? Ahí queda bastante bien. Lo que pueden hacer, porque queda todavía mejor, cuando le hacen el corte en las esquinas, en ángulo negativo le hacen un cortecito chiquitito, que quede como un piquito hacia adentro, y eso va a hacer que no quede como ese extra, ¿no? Que estaba por ahí sobresaliendo. Igual nada, es casi lo mismo que lo acabo de hacer. Lo que pasa es que de otra forma, súper bien quedó. Ahora, lo mismo de este lado. Uy, otra vez. Se me olvida que está en líquido. Listo. Bueno, y de este lado, esto es la sisa. Esto que estoy haciendo, de hecho, acá lo tendría que hacer 2 veces porque es demasiado líquido esto. Pero bueno, lo vamos a hacer una vez nada más. Esto que estoy haciendo acá ya tiene una función que es muy importante, que es la parte de la sisa, porque yo ahora le voy a pegar el gesso arriba de esto, una vez que esté seco. Antiguamente se hacía con, como les dije, cola de conejo. ¿Pero qué pasa con la cola de conejo? Creo que todavía no lo mencioné, pero es ácida. ¿Sí? Las pinturas antiguas, antiguamente era como lo mejor que tenían la disponibilidad, ¿no? Pero tampoco era excelente, o sea, no era como lo más óptimo. Era ligeramente ácido y tiende a acidificar más con el tiempo. ¿Sí? Esto lo supe, lo vengo investigando hace un tiempo para acá.
Y ahora prefiero, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda, por un montón de razones, o sea, la voy a enumerar. Primero que no es neutra, segundo es más barata, tercero es más fácil de ¿Qué aplicar, preferís? la laca acrílica, ¿Preferís la laca acrílica en vez de la cola de conejo. la cola de conejo? Es más barata, es neutra, es más fácil de conseguir, es más fácil de preparar, básicamente tiene todas las ventajas posibles. Puede ser esto, puede ser también, que también sirve como pegamento, y sirve como sisa, en este caso, que es el de la marca Decora, es el adhesivo de pH neutro, que es un PBA, o sea, es un acetato de polivinil, como el que veíamos al principio de la clase de gambling, pero este se consigue acá, acetato de polivinil, pH neutro. En Decora también creo que tienen foam board de pH, sí, de pH neutro. Esto también debería ser de pH neutro, el papel. Pero bueno, acá se bombó un poco, ahora se va a volver a estabilizar, porque puso un montón de esto y es demasiado líquido. La idea es que no sea tan líquido, ¿sí? No, la idea es que no sea tan líquido, mejor que sea denso. No, como les digo, no hace falta ni que sea algo, puede ser EQ, que es una marca de acá que es bastante barata, que es bastante más denso que esta. Este está muy diluido. ¿Me pasás el secador de pelo, por favor, Gus? Le vamos a apurar un poco acá el asunto. Acá está. Gracias. Este minutito no hablaremos para que el audio esté lo más limpio posible, así que pueden solamente observar la pantalla. ¿Cuál es la temperatura del secador de pelo? No sé, recién lo tenía bajito y ahí al final lo puse un poquito más alta la temperatura para apurar un poco. Igual no lo voy a apurar tanto porque esto es foam y no le va a servir. Todavía no está como para aplicar el gesso del todo, pero bueno. Vamos a apurar un poco de vuelta el proceso. Total, el procedimiento es lo importante. ¿Sí? Gesso. La sisa, que debería tener cualquier bastidor, cualquier soporte. ¿Me alcanzás, por favor, las servilletas a vos? ¿Por qué? Porque el gesso, que tiene carbonato de calcio, el gesso es la emulsión acrílica esta, ¿sí? Esto, si le ponen pigmento, es pintura acrílica. Más blanco de titanio, es decir, el dióxido de titanio, más carbonato de calcio, ¿sí? O algún relleno, algo que le dé cuerpo. Lo que tiene el carbonato de calcio o esos tipos de cargas inertes que usan es que les da una absorción bastante alta al gesso. Entonces, lo hacen bastante absorbente. Hay marcas modernas que tienen gesso de baja absorción, igual siguen siendo absorbentes. Entonces, puede chupar un poco la pintura. Para evitar que realmente no nos toque la tela, el óleo, ¿sí? Está bueno que tenga una sisa. Si compramos un bastidor comercial y decimos, esto no sé si tiene una sisa, y está muy... desconfío del gesso que tiene, y quizás no es muy bueno, o es muy fino, le dan 2 o 3 manos más de gesso. Inclusive la última mano, lo que puede ser, es de pintura acrílica. Porque la pintura acrílica no tiene carbonato de calcio y es menos absorbente. Entonces quizás una mano de pintura acrílica, solo pintura acrílica, para el acabado final de la superficie, va a ir muy bien. De hecho, inclusive aunque tenga sisa, si a ustedes les gusta que no rechupe mucho la superficie, el gesso de alba es bastante bueno, pero hay gesos que chupan mucho, ¿sí? Inclusive el gesso de alba tiene un poquito de rechupado, la pintura acrílica va a subsanar eso.
Ahora, si también pueden darle una mano final de laca acrílica, ¿sí? No les recomiendo que hagan lo mismo con el PVA o el adhesivo de pH neutro, porque no queda muy bien para después pintar la luz arriba. Algo que no tiene este problema son, que lo hablamos en el año 1 de la escuela, esto por ejemplo es un ground, un oil ground, ¿no? Ahí lo dice de hecho, esta es base de blanco de plomo y carbonato de calcio, de la marca de Ruble, que es lo que se usaba antiguamente, ¿sí? En el PDF más largo hay un poco de historia de esto, pero esto se usaba para preparar los soportes flexibles, los soportes que estaban montados sobre tela, ¿sí? Que era una capa básicamente de óleo. El blanco de plomo lo que tiene es que neutraliza la acidez del óleo, o sea, se saponifica el óleo, el aceite, entonces genera como neutraliza esa acidez que hace que el óleo se siga deteriorando una vez que se termina de oxidar. Es una capa bastante flexible, en fin, es aceite, carbonato de calcio y blanco de plomo. En el año 1 dimos una receta, preparamos un bastidor. Esto creo que está preparado con una preparación en aceite, ¿sí? Que tarda mucho más, es un poco más tardado. El queso acrílico es barato y es rápido, ¿no? Esto de hecho en un rato que no está para ser pintado, esto necesitaría unas 2 o 3 manos más de gesso, si quizás una mano más de pintura acrílica al final, o una mano más, o una última mano de laca acrílica, que lo va a sellar todavía más. Pueden preparar el costado, si quieren, también. O sea, le pasan gesso al costado. Y quedó media despegada la parte de atrás por un tema de tiempo, ¿no? Pero básicamente queda así. ¿Sí? Queda bien agarrado, ¿no? ¿Hay alguna marca que recomiendes de gesso? Alba, acá Alba, depende del país donde esté, ¿no? Puede ser Golden o que es el de las mejores, Michael Harding también. Liquitex es bastante buena, Windsor, inclusive Galería, que es bastante bueno también, que es la marca como, no es la Pro, sino es la de estudio, si es Windsor Artist mejor. Pero las marcas buenas por lo general tienen gesos buenos. ¿Sí? O sea, esto, ¿qué necesitaría? Quizás lija, a mí me gusta lijarlo un poco entre capa y capa, quizás. Y un par de manos más de gesso. Lo quise recién más veces. A lo último quizás le daría, para que no sea tan absorbente, una mano solamente de pintura acrílica. Y me quedaría una tablita de foam board. Ahora se lo zoom a penitas. Es mínimo por todo lo que le puse recién. Pero cuando se le vaya toda la humedad va a quedar derecha. Cuando esté todo terminado, por todas las manos, las capas que le fui dando, por toda la laca que tiene, por el gesso, por el papel, esto se hizo como un sándwich que va a dar mucha rigidez a todo esto. Todo esto se hizo una unidad que es libre de ácido y está encolada por todas partes con todas estas cosas que estuvimos haciendo. Es liviana y no es tan cara. Si el fondo quizás no es tan económico como el MDF, pero bueno, el MDF, ya hablamos de que tiene muchos problemas, ¿no? Como les digo, sí, pueden usar MDF, siempre y cuando lo que pongan arriba no sea susceptible a la acidez, como puede ser un poliéster que no sea tan grueso para hacer esto, porque si no se les va a complicar mucho la vida, y tienen que tener un pegamento que sea como textil como para poliéster, porque les va a costar pegar. Y ahí pueden usar MDF o mejor hardboard o chapadura, como quieran llamarlo, más que va a tender menos a deformarse, a combarse. O, bueno, si usan lino, les recomiendo ACM porque el lino vale la pena usar algo bueno si lo van a montar de un soporte rígido. ¿Sí? Bueno, este sería el resultado final, queda completamente rígido. Bueno, se me echó todo.
Ahí está. Y perfectamente funcional y es de los que más recomiendo para, sobre todo para sketch, para cosas que queremos probar o para pintar el día a día, creo que es mejor que por lo menos la tabla entera de MDF comercial. Bueno, eso. No sé si hay preguntas. Hay un montón de Ok. preguntas. Voy a hacer una pequeña selección. Ok. Quiero comentar, Me voy a lavar las manos. Ahí vengo. dale, te esperamos, Guido. Quiero comentar que hay un montón de preguntas, como están chusmeando por el chat, están viendo por el chat, que están buenísimas y todas ameritan una respuesta extensa o varias de ellas. Algunas las reservamos para la clase que mejor las responda. Por ejemplo, hay una pregunta de Patri respecto al carbonato de calcio y la pintura al óleo, y esa pregunta la podemos responder mucho mejor cuando estemos en las demostraciones de pintura, ya que hoy es una clase más de preparación de soporte. Para también no marearlos demasiado con mucha información de golpe, vamos a responder todas las preguntas que tengan directa relación con la clase del día de hoy de preparación de soporte. Pregunta María, si el Fombor es libre de ácido, ¿evito pasos? No, no, no. O sea, el foam si es algodón o lino, tiene que ser libre de ácido sí o sí. Y no se evitan pasos. Si arriba del foam lo que van a poner es poliéster, no hace falta que el foam sea libre de ácido. Inclusive, como digo, lo pueden montar arriba de un MDF, salvo que se tuerza, no van a tener el problema de la acidez que afecte la tela. Ok, nos cuenta María si más o menos respondimos la pregunta. Me gustaría, Guido, para ir cerrando, nos queda el bloque de preguntas. Antes de cerrar la clase, decirnos si es posible que pongas en la cámara, en este momento, las preparaciones que hiciste el día de hoy, como para organizar qué es lo que vimos, qué es lo que aprendimos, y una pequeña síntesis de con qué preparaste cada uno de los soportes. Me encantaría, Guido, que nos cuentes de manera súper sintética qué nos enseñaste, qué aprendimos, que por supuesto que fue un montón, no tengo ninguna duda, de estos tres soportes que mostramos el día de hoy, y cuáles son los beneficios o las particularidades más importantes. Así podemos tener una idea bastante clara de qué es lo que aprendí en la clase del día de hoy y para qué. Hoy vimos un resumen de las posibilidades que nos dan los materiales más modernos y que en realidad no siempre que lo hayan usado los Old Masters sea tan bueno, ¿no? O porque lo hayan usado sea tan bueno. Porque quizás tenían lo que tenían la disponibilidad y hoy en día tenemos cosas un poco más sofisticadas, ¿no? Como también hay excepciones como el lino, que es, a mí me gusta más, a vos también, por una cuestión estética. Tiene el impedimento que quizás es un poco más difícil de conseguir, es mucho más costoso, sí, pero bueno. Lo mismo que a mí me gusta más una buena preparación al aceite que quizás el gesso, pero yo pinto más el día a día con gesso que con una preparación sofisticada, ¿no? Yo creo que está bueno saber esto porque nos permite pintar mucho en el día a día, es barato, estas cosas son fáciles de conseguir, como digo, son relativamente baratas. El fondo quizás es lo más caro, esto es lo más caro quizás, que tampoco es una cosa de locos, ¿eh? Ahora estoy medio desactualizado porque los precios acá, bueno, como la mayoría sabrán, se, se dispararon en el último tiempo, se estuvieron moviendo bastante, pero no es algo, una locura. De hecho, es más barato que comprar un bastidor preparado. ¿Sí? Esto yo me acuerdo que cuando lo compramos, eh, salió más barato que un bastidor de la misma medida. Entonces, nada, no vimos nada alocado acá. Por eso es barato, en cuanto a conservación, son materiales muy avanzados en general, salvo el algodón, que bueno, es algo que ya dije que no es quizás tan bueno, es lo suficientemente bueno en este tipo de montaje, funciona bastante bien. Aparte, bueno, vamos por partes. Acá vimos poliéster. Es una tela, es un polímero moderno,
creo que sí, poliéster es un polímero, ¿no? Tejido de poliéster. Vimos cómo prepararlo en un bastidor de trabajo para que quede bien, homogéneo, prolijo en la superficie de trabajo, cómo montarlo. Aprendimos que es resistente a la acidez, que es resistente a la tensión mecánica, no es higroscópico, que es la propiedad que tienen algunos compuestos de absorber y expulsar humedad. A la temperatura tiene bastante estabilidad, o sea, tiene estabilidad dimensional en general, resistencia al ácido, no es caro, no es difícil de conseguir. Tiene la trama que es demasiado pregnante, quizás es demasiado inorgánica, entonces eso les puede traer un tema estético, pero bueno, eso va a depender de cada uno, ¿no? Yo obviamente, como dije, prefiero el lino en mi caso, a vos también, pero bueno, en cuanto a estética. Inclusive prefiero un poquito más el algodón en cuanto a estética. Que prefiramos el lino no quiere decir que pintamos siempre el lino, Claro, justamente por si acaso. Claro, claro. Van en una muestra nuestra y van a decir, ¡hey! Habían dicho que les encantaba el lino. O sea, el lino está bueno tener para pintar algunas cosas más exquisitas, ¿no? Nada, eso. Lo mismo el papel Arches que mostré antes, que es 100% algodón, no lo uso siempre, pero está bueno, qué sé yo, cada tanto usar algo un poquito más top. La otra preparación que hicimos, ¿sí? Acá obviamente, como dije, le falta, este tiene 2 manos de gesso, quedó muy prolijito, este necesita como más manos, como dije, pero lo que vimos fue un montaje de una tela sobre un foam board, atrás le pusimos un papel craft, como para cerrar todo el circuito, digamos. Lo sisamos porque es una tela de algodón, para evitar cualquier inconveniente, y arriba le pusimos gesso, que bueno, como digo, necesita un par de manos más, y eso está bueno porque es liviano, es fácil de almacenar, es un soporte rígido, no tiene ningún componente ácido. El papel craft debería ser libre de ácido también, el que consigan. La laca es libre de ácido, obviamente, ¿sí? Siempre que usen un pegamento que tenga una tela de algodón de lino, tiene que ser libre de ácido. Como cualquier cosa que esté en contacto con la tela. Repito esto porque es muy importante. Es algodón, sí, pero está montado sobre un soporte bastante rígido. Aparte tiene todo este encolado que hicimos, entonces es como que se rigidiza bastante y no tiene tanto cambio dimensional, así que nada. O sea, en este montaje, como digo, el algodón sobre el foam board es un soporte barato, los elementos son fáciles de conseguir, no es difícil de preparar dentro de todo, y a nivel conservación, estimo que un buen soporte, ¿sí? Peor sería usar las tablitas enteladas con MDF. El MDF tratemos de no usar. Eh, pero bueno, pues sí, eso, obviamente yo también lo uso. Otra cosa, ¿no? O sea, no es que nunca uso una tablita entelada porque voy a la librería, la compro y es fácil y es rápido. Me pasa a veces que se tuerce o algo, entonces no, me saca un poco las ganas de usarla, pero bueno. A veces, nada, queremos pintar rápido y no hay tiempo de preparar el soporte o no hay ganas, porque a veces pasa. Y en la librería venden estas tablitas y bueno, se usan. El otro que vimos es el ACM, que no lo preparamos, pero bueno, es que en realidad el ACM cumple la función del foam board y más, porque en realidad se puede preparar, el foam board no, esto se puede preparar evidentemente con gesso acrílico, se lija, se limpia con alcohol, puede ser alcohol etílico, puede ser metanol, y se puede preparar con gesso, se puede preparar con una preparación al aceite, se puede preparar con gesso y después arriba una preparación al aceite, se puede entelar, se puede pegar un papel, se puede, bueno, todo eso. Básicamente es un soporte rígido, inmejorable, y en Estados Unidos, por ejemplo, lo venden ya preparado. Creo que es Artflex, sí, Artflex, creo que es la marca que lo vende, ya listo para usar. Acá en Argentina no se consigue. Algo que le quería mostrar es la cola de conejo. La verdad es cola de hueso. Así que es la versión antigua para pegar y cesar cosas. Como les digo, se puede usar esto o esto, ¿sí? O para el caso de
Esto es porque tienen pH neutro, ¿sí? Y funcionan muy bien para pegar y para sisar los dos. Y esto, como digo, pueden darle una última mano, inclusive como de pintura acrílica, a lo que tiene gesso para que no lo chupe tanto. Ese es un problema que las preparaciones al aceite no tienen, ¿no? Rechupan muy poco. Pero la preparación al aceite, que vimos más en el año 1, necesitan otro procedimiento, son un poco más complejas. Para mí son las que más me gustan, pero bueno, tienen otro bagaje. Es otra cosa, o sea, no, si tienen tiempo, ganas, lo hacen. Si no, bueno, tienen todo este repertorio, que es bastante amplio. Bueno, ese más o menos creo que como resumen. Extraordinario, Guido, muchísimas gracias. Vamos a hacer un mini corte de menos de 5 minutos, 3 minutos. Así cambiamos las cámaras, organizamos y respondemos las preguntas que hayan quedado pendientes. Respondemos las preguntas que hayan quedado pendientes para cerrar la clase del día de hoy. No se vayan, que nos queda solamente un ratito para ver qué preguntas quedaron por allí. Algunas las dejamos para el final porque no están, insisto, directamente relacionadas con la que estábamos charlando. Algunos comentarios que quería hacer que nos quedó pendiente, esto de la entonación. Yo acá tengo un bastidor chiquitito, uno pequeñito, que posiblemente lo preparamos, no estoy segura, Una clase. en alguna clase de la escuela online 1 o 2. Esto se los muestro para comentarles algunas ideas de por qué es rico y es útil la entonación de nuestros soportes. Primero, esta preparación, perdón, no solo entonación. Recuerden que Guido hizo un desglose de estos conceptos de la sisa, el ground, diferenciando los conceptos para que uno comprenda más lo que está haciendo, ¿no? Cuando está sisando o sellando la tela o está armando el color, la imprimatura o el ground, ¿no? La preparación en sí. Este es un bastidorcito con sisa de cola, ¿sí? Digo bien, ¿no? De cola de conejo. Dudo porque hicimos un montón de preparaciones. Y arriba la base antigua, yo esta personalmente la aprendí en la escuela de Otnedrum, o Nerdrum en realidad, y fíjense que tiene una entonación, un color, una imprimatura medio rojizo, y algo lindo para comentar, que cuando uno está, por ejemplo, pintando carnaciones, vamos a poner comillas a pieles, podemos lijar la segunda o tercera capa y aparece algo de la circulación de la sangre. O podría utilizar ese rojo para algunas sombras, por ejemplo, si quiero que sean más bien cálidas, o si pongo algo al lado más cálido aún y quiero que sean más frías en relación a la luz, ¿no? Quiero decir que la entonación, el color que le damos al ground, a la preparación, le da esa característica de, muy barroco eso, dice Tobías, totalmente, le da esa característica de cambio de temperatura y riqueza en el cambio de temperatura. No es lo mismo pintar sobre blanco, no es lo mismo, no digo que no lo quieran hacer, digo que no es lo mismo. Por ejemplo, la escuela rusa pinta mucho sobre blanco casi directo, a veces directo, con lo cual, si uno quiere la pintura más luminosa, más directa, podemos trabajar perfectamente sobre blanco, siempre y cuando esté bien sellada, imprimada, preparada, lo que sea que necesitemos para una mejoría o una correcta conservación, ¿sí? Insisto, primero nos preocupamos por conservar la pintura y luego, si quieren, le pasan una topadora a todo esto y hacen como Uribe, que está dispuesto a prender fuego sus pinturas o inclusive a pintar arriba de soportes que no están preparados correctamente. Lo hace adrede, lo hace porque sabe lo que hace, ¿no? Es distinto. Entonces la entonación que tengo acá le da un color, le da un tono, ya tengo una capa de abajo y a su vez aparece otro concepto. Cuando me lo enseñaron a mí, hablaban de la sensación del cuero, de que sientas que tenés cuero, que pintás directo, y algo que dijo Lula Mari, una pintora argentina, una grandiosa pintora argentina, es que me parece que lo explica muy bien, es que pintás de manera directa, vas más directa a la pintura en sí. Cuando uno compra, por ejemplo, un soporte de algodón, un bastidor de algodón, lo que vamos a notar en muchos casos, no solo de algodón, depende también de la preparación, por supuesto, de cuán bien preparado esté o no, tenemos un registro de frotis, de restregado. Vemos este registro de que se rompe la pincelada, ¿no?
Si a uno no le gusta esa pincelada seca, además repercute en la conservación de la pintura porque está absorbiendo todo, pero sería otro tema. Estoy hablando más del estilo, la estilística de la preparación. Si cuando trabajamos sobre este tipo de soporte, preparado a la antigua, de esta manera, que no es como trabajamos el día de hoy, ¿sí? No es como trabajamos el día de hoy, notamos que entramos derecho a la pintura, que no hace ese frotis, lo notamos mucho más cuando trabajamos en una preparación de base oleosa. Esta es una preparación de base oleosa. La hicimos en la escuela online 1 y en la escuela online 2, y hay algún video muy casero y un poco torpe también en el canal de YouTube, si ustedes quieren ver cómo la preparamos, ¿sí? Pero quiero subrayar esto porque es algo que habíamos dicho que íbamos a charlar y no lo hicimos, es que la entonación da esa riqueza en el color. Si uno trabaja arriba puede romper la segunda o tercera capa y va a aparecer, va a emerger la capa de abajo de esa entonación, como un registro de color. Por ejemplo, puedo ir a pintar al aire libre, hacer plein air, y armarme un primer tono azulino, grisáceo, verdoso, de acuerdo a la temperatura de la luz. Por ejemplo, esta entonación está bastante pensada para carnación. Esto es discutible, igual lo podemos discutir un poco, pero suele venir muy bien para trabajar carnaciones también. Quería, a ver, Hola, ¿se escucha? Bien. yo creo que sí, nos cuentan ellos. Hay una cosa también, o sea, justamente con el tema de el contrapunto o la armonía, ¿no? Se pueden usar preparaciones cálidas también para pintar un paisaje. Por ejemplo, hay un cuadro en el Museo de Bellas Artes que es no me acuerdo el nombre, es de un pintor francés Mm. que está en la sala donde están los cuadros de Daubigny y de Corot, que es de un castillo, ¿sí? Era de la escuela de Barbizon, tiene un nombre rarísimo. Pero en esa pintura se nota que la imprimatura es roja, es más roja que eso, o sea, es roja. Y eso hace que vibre mucho más los verdes, el frío azulado del cielo. Eso es un contrapunto, ¿no? Es algo que hace el efecto de potenciar. Me acordaba algo que yo hace poco tomé un workshop con Lucas Bononi, y él pinta mucho sobre blanco, porque justamente le gusta cómo vibra el color arriba del blanco, ¿no? Pero, por ejemplo, hablamos de las entonaciones y decía de entonar el soporte con algo que tiene que ver con lo que vas a pintar arriba. Por ejemplo, el retrato, él trabaja mucho con Munsell y decía, bueno, si la persona tiene 7.5 Yellow Red, que es parte de la nomenclatura de Munsell, vos tenés que entonar con algo que sea así y no algo que, por ejemplo, estábamos pintando a una modelo y decía, Josefa se llama, y decía, si vas a pintar, si vas a entonar con tierra de sombra natural, que es amarilla, si te va a quedar una Josefa violeta, porque los grises que pongas arriba se van a ver violetas, ¿no? Entonces tenés que mezclar tierra de sombra natural, tierra de sombra tostada y un poquito de azul para bajarle el croma, que es esta entonación que está acá. Entonces, lo que vas a poner arriba no se va a distorsionar. No me va a quedar un personaje violeta o azul violáceo, como pueden quedar si uso una entonación muy amarilla. O si uso una entonación muy fría, me puede parecer demasiado naranja, cualquier gris que ponga acá. Entonces me dice, tiene que ser algo que sea coherente con lo que vas a poner arriba, ¿no? Muchos retratistas usan grises cálidos, que en realidad son naranjas agrisados, eh, como base para los retratos porque es algo que ayuda a moderar el valor, sobre todo eso, como empezar de un valor más moderado que el blanco, pero tiene que ver con lo que se va a poner arriba, ¿no? Y además puede quedar expuesto en algunas partes como momentos más neutros de la misma piel. Es otra forma como de trabajar la entonación, ¿no? Esta es una entonación transparente, ¿no? Puede ser opaca también, o sea, esto se mezcla con blanco y queda un gris cálido, pero o sea, es gris, no es este marroncito translúcido que hace la tierra de sombra tostada y natural sobre el papel blanco. Algo que acaba de decir Guido, que está bueno para subrayar, es otro aspecto súper importante. Esto igualmente también quedó mucho, lo expandimos, lo explayamos en un workshop que está dentro de la página web. Digo esto porque tratamos de no repetir tanto los conceptos y de
ir agregando cositas nuevas. Es súper, súper hermoso para nosotros hacerlo de esta manera. Y también para no repetirles a las personas que ya vienen hace un tiempo a la escuela online. Hay un workshop que es de preparaciones de soportes, que es una cápsula que está dentro de la página web, ¿sí? Que ahí lo pueden chusmear o visitar, donde hablamos mucho más sobre este tópico en particular. Pero Guido recién comentó esto del blanco. No sé cómo dijiste, pero hablaste de moderar, de la moderación, ¿no? Un error muy común que tenemos cuando empezamos a pintar es que no regulamos bien los valores, algo súper común, no solo cuando empezamos a pintar, ¿no? Pero es un problema más habitual cuando empezamos a pintar, que es que no podemos traducir o hacer lo que se llama una deducción del color al valor, o sea, qué nivel de oscuridad o de claridad tiene ese color. Es el primer aspecto que uno como pintor o estudiante de pintura o aprendiz debería contemplar, a mi juicio. Quiero decir, ¿qué valor tiene esta pintura que está acá? ¿Qué nivel de oscuridad tiene alrededor de la figura? Entrecierro los ojos y puedo decir, puedo empezar a pensar en escala de valor, ¿sí? O por lo menos puedo tomar relaciones. Por ejemplo, ¿cuánto más oscuro es que su entorno? ¿Cuánto más oscuro es que el entorno? ¿Sí? Entonces empiezo a establecer relaciones en la cabeza o a hacer deducciones de isovalencia, o sea, qué nivel de valor tiene el color. Si uno piensa en este concepto de los valores y recuerda esto, si trabajas sobre blanco directamente, posiblemente tengas muchos problemas de relación de valor. Voy de nuevo, si trabajas sobre blanco, especialmente cuando empezás a pintar, y no solo cuando empezás, esto también hay que decirlo, muchas veces nos cuesta muchísimo hacer una regulación de valores y no sabemos cómo compararlo. Entonces todo lo tenemos para arriba, todo lo subimos, o sea, lo aclaramos. Subir, aclarar, bajar, oscurecer. Esto es siempre así, subir, aclarar, bajar, oscurecer. Quiero decir que cuando estamos pintando sobre soporte blanco tenemos una maldita tendencia a todo llevarlo demasiado claro, con lo cual todo lo que trabajes en las luces van a quedar como manchas y no vas a poder trabajar los medios tonos, no tenés relaciones de contraste, ¿sí? Por eso es súper aconsejable cuando arrancamos a pintar preparar nuestros soportes. Guido hoy los preparó, pero no los entonó, o sea, no trabajó la imprimatura. Guido hizo las preparaciones, el ground de los soportes. En cambio, este soporte también tiene una imprimatura, es un tono, ¿sí? Un tono, un color que nos ayuda a mejorar la relación de los valores. Lo resumo como concepto porque es súper importante para la clase del día de hoy. Es súper, súper rico, súper útil que procuremos trabajar sobre soportes entonados, no blancos. Después sí, podemos volver al blanco, ¿sí? Pero les aconsejo que procuren evitar el blanco. Guido recién mostró otra opción, inclusive tierras, ya lo vamos a ver en las clases siguientes de la escuela online. En la próxima clase, el sábado próximo, tenemos clase de pintura, de demostración. Vamos derecho a la pintura y a los materiales esenciales de pintura al óleo. Acá tengo un pequeño ejemplo también. Perdón, Guido, que te tapo la cara, perdón. Ahí va, para que vean un pequeño ejemplo de una pintura al óleo pequeñita. Y lo que van a ver es que se ven en algunos lugares muy sutilmente, aunque está bastante cubierta, pero tiene algunos pequeños lugares de restregado, donde ven lo que pasa atrás, que es la entonación medio rojiza, muy similar a esta entonación. Porque inclusive las tablas enteladas que compren, como esta, que es una tabla entelada de las que Claudio se quería comprar, de MDF, que no lo aconseja Guido, por supuesto, inclusive en este tipo de caso, uno puede a la capa de gesso plástico con la que ya vienen preparadas, agregarle una capa de base oleosa, ¿sí? Dame un segundo, porque si no se me da la idea. Perdón. Esta es una tabla entelada que tiene fibro fácil, que no es aconsejable. Pero por supuesto, cuando estamos empezando, lo más importante es pintar. Subrayadísimo, ¿sí? Pueden a la tabla entelada agregarle un tono, ¿sí? Un tono o un ground, una preparación con color, ¿sí? O sea, igual, insisto, esto lo vamos a ir desglosando en las demostraciones, quédense tranquilos, yo sé que es un montón para la clase del día de hoy, es para que vayan sonando los conceptos. Consejo, de manera súper resumida, evitar el blanco y trabajar sobre valores medios
o medios tonos porque comparamos mejor, generamos mejor contraste y el ojo balancea mejor los valores, que es el primer gran atributo de la pintura para gestar o gestionar vuestros volúmenes. En el dibujo también está bueno. Vas a usar algún tipo de papel entonado en el dibujo, funciona bastante bien, bueno, por los mismos motivos. Algo que quería comentar recién es que las marcas importan, la verdad. Las marcas no significa siempre que sea buena, o sea que lo caro es mejor, sí, hay que conocer las marcas, ¿no? Ah, Acá, ¿no? o sea, ¿No es mejor no, lo caro? el tema es conocer, ¿no? O sea, hay marcas muy económicas acá que son muy buenas. Xebrat no es tan económica porque es una marca muy reconocida, pero por ejemplo, las tablitas enteradas se van a comprar acá en Argentina, busquen de Xebrat que son muy buenas, son de las mejorcitas, ¿no? Eso, es que está bueno saber que, bueno, sí, sí, obviamente, las tablas enteladas no es lo mejor del mundo, pero bueno, por lo menos si van a usar, busquen las de Seurat, que son muy buenas, o sea, son las que mejor preparadas están, bueno, eso, ¿no? Se van a evitar quizás un dolor de cabeza. Eh, Eso. Había una pregunta de Silvia, que es si podemos en la preparación Guido usar enduido. Nunca lo probé, la verdad no sé ni de qué está hecho el enduido, sé que debe tener carbonato de calcio, algún tipo de carbonato de calcio, porque hay como muchos tipos. Eh, algún tipo de, la masilla debe ser algo acrílico o algo por el estilo, ¿no? No estoy seguro qué es, pero la verdad no lo probé. Sé que el primer, por lo que hablamos con César Córdoba, parece que César lo usa, así que el primer puede funcionar. De hecho, el primer me da la sensación que es muy parecido al gesso. Todavía no lo probé, pero ya tendremos ¿Qué es noticias. el primer? Los primer que se usan para pintura de pared o de cosas en general, más de obra me refiero a obra de construcción, ¿no? De casa, de cosas de albañilería, son bases para eso. Por ejemplo, si van a pintar una puerta, le dan primero un primer blanco y es básicamente una emulsión acrílica, eh, dióxido de titanio y carbonato de calcio. O sea, es lo mismo, ¿no? Todavía yo no lo probé personalmente, pero por ahí más que el enduido tiene sentido. Me da la sensación de que el enduido es algo parecido, pero que es más espeso, ¿no? Es una masilla el enduido. Había una pregunta que es la tiza en polvo. ¿Es carbonato de calcio? Depende, en inglés chalk lo llaman el carbonato de calcio, pero en español, no sé si en español, pero acá en Argentina van a comprar tiza y es sulfato de calcio, o sea, yeso hidratado. Sulfato de calcio hidratado. No es lo mismo. Acá por lo menos no se ven, no es lo mismo. ¿Cómo se llama el soporte plateado que mostramos? ACM, Aluco Bond es la marca. Aluco Bond, con B larga. ¿Te pueden pagar para preparar los soportes? Preguntan. No estoy preparando soportes. La verdad es como Claudio pregunta. Claudio. Ujú. ¿El fósforo es libre de ácido? Si tienen que conseguir uno libre de ácido, sí, es lo ideal. Hay que conseguir un fósforo libre de ácido. Y si lo van a usar con lino o algodón, sí. Entre sisa y gesso, ¿cuánto tiempo se recomienda dejar secar? Depende. Yo diría un par de horas. O sea, depende del clima. Es muy variable, pero lo pueden dejar de un día para el otro si quieren, para estar seguros, pero no mucho. Si es este tipo de sisa acrílica o PVA, secan un rato. Hay una pregunta también que había hecho Silvia, que es si se puede mezclar con tiza. Carbonato de calcio. La tiza es yeso, o sea, es sulfato de calcio. Puede funcionar también, ¿eh? Siempre y cuando no sea yeso París. O sea, Ujú. tiene que ser yeso muerto o yeso hidratado. No, la forma más anhidra, ¿no? O sea, el yeso que se vende en las ferreterías o para hacer esculturas, ¿no? Eso no. Había una pregunta de Patrice, la vamos a responder cuando lleguemos al módulo, despleguemos este nuevo módulo de pintura al óleo.
Recuerden que están todos invitados a sumarse y hay una promoción hasta el 5 de julio y reciben de regalo el primer módulo de dibujo para ver en diferido. Grabamos todas las clases e incluye material de estudio, PDFs, demostraciones, clases de materiales y feedback personalizados. No hace falta que tengas experiencia, vamos a arrancar directo con pintura, tenés que animarte a ir directamente hacia pintura y vas siguiendo las demostraciones en vivo o en diferido e incluye también este newsletter, que es un nuevo material que recibís mensualmente. Las clases en vivo son por ahora los días sábados, la intención es ver si seguimos funcionando los sábados o quizás hacemos un pasaje a miércoles a la noche, pero igualmente quedan las clases para ver en grabación en caso de que no puedas tomarla en vivo. Es muy intensivo, eso es súper importante que lo sepas en caso de que te quieras sumar, y es lo más importante y lo más rico es la continuidad, porque la idea es que armemos tu portafolios y luego vayamos a herramientas de comunicación, revisión y docencia. Entonces, creo que ya hemos respondido a las preguntas. Me gustaría, Claudio, ¿qué te gustaría que escribamos? ACM, sí, lo escribiste perfecto. El ACM. ACM. Igualmente en los drives también están los nombres. En los Sí, sí, ebooks. sí. Ahí hay un comentario, no sé si, no lo llevo a leer. Lolita creo que es la que comentó. ¿Hay alguna manera de optimizar o mejorar los bastidores listos de poliéster, además de lo que Guido comentó? Bastidores de poliéster no conozco, la verdad. Todos los que venden son de algodón o lino en algunos casos. Pero salvo algunas marcas, cada vez hay más marcas. Por ejemplo, Royal Talents vende. Perdón, Pero iba a decir la pregunta de Patricia, que es, cuando vos estás pintando al óleo, le quedará grabada porque me parece que o se le desconectó, pasó algo, no estoy viendo a Patri. Cuando pintás al óleo, sí. si usás carbonato de calcio, no es de soporte la pregunta, por eso si querés responder algo un poco más acotado. Sí, se puede usar. De hecho, eh, muchas marcas lo usan como extensor de los pigmentos y se puede usar. Hay muchas marcas también que lo venden como medium, el carbonato de calcio mezclado con aceite. Hace el óleo más mate, le da más transparencia, le da más cuerpo, más mordiente. eh, eso, Ok, o sea, totalmente. podemos utilizar perfectamente carbonato cuando estamos pintando mezclándolo con espátula. Mm. Insisto, Patri, cuando veas esto, porque no te estoy viendo en la sala, lo vamos a mostrar en las demostraciones de pintura. Esto que está diciendo Guido, lo vamos a ver juntos en las clases. Dos de papel. Marcas que recomiendes, que preguntaba María, para preparar, para pintar al óleo. Los que más me gustan son el Canson Figueras Ujú. y que es un papel que tiene como textura de lienzo, o sea, papel entelado se llama. Y el que más me gusta, O papel Canva también le dicen. Papel claro, símil Canva. O dice papel para óleo acrílico. Ese es un buen papel. el otro, que es el que más me gusta, lo que pasa es que antes no me gustaba tanto, ahora me gusta más, es caro, es el papel Arches para óleo, que ese hay que prepararlo con Yo le unas... puse Arches. A mí me gusta el Fabriano. Ujú. El Fabriano símil Canva me encanta. Parece hermoso. Me gusta mucho la trama que tiene. No deja de ser papel, o sea, tiene Sí, toda la fragilidad, María, que tiene un papel, digamos. No deja de ser papel y de requerir mucho más cuidado que el soporte tela, ¿sí? También, insisto, en las próximas demostraciones de pintura de la Escuela Online 3, vamos a trabajar sobre el papel para que conozcan esto, ¿no? Se nos cayó el micrófono. En este momento usamos otro micrófono porque, por si acaso, usamos los micrófonos para escucharlos. Un placer, María. Luis será nuestro Luis, nuestro Luis colombiano que vive en Estados Unidos, pues nos cuenta. Otros artistas hacen su preparación del lienzo usando pintura látex y cola vinílica en partes iguales. ¿Qué me pueden decir de esta preparación? ¿Funciona? bueno, la cola vinílica para empezar tiene que ser... Látex, perdón, quiero ordenarla así. Látex y cola vinílica, dice, en partes iguales. Nunca lo probé, no sé si cómo funcionará realmente a largo plazo en
esas dos emulsiones mezcladas. El acetato de polivinil tiene que ser libre de ácido, que es lo que es la cola vinílica, que es lo que mostré hoy. Básicamente lo que queremos es que sea libre de ácido, ¿no? Sí, además, no sé cómo Todos nuestros funcionarán. aportes. Sí, no sé cómo funcionarán las dos cosas juntas, porque nunca vi ninguna preparación comercial que tenga una emulsión vinílica y una emulsión acrílica. Si comercialmente no se vende, generalmente, la verdad no lo sé, tampoco leí nada al respecto ni lo usé, así que no tengo una respuesta tan tajante para eso. Tendría cuidado igual, porque parece medio complicado. Mm. En la universidad, en el IUNA, nos enseñaban a trabajar así. Es una preparación económica más, digamos, que se sugiere o se enseña más a estudiantes. Mm. Mm, a priori yo no la aconsejaría. Igual, generalmente lo más simple es lo mejor. El gesso acrílico no es caro, realmente. Ujú. La laca acrílica no es cara. Ya con esas dos cosas se pueden preparar cualquiera de estas cosas, o sea, y optimizar bastidores como creo que preguntó Lolita, creo La, que era. la textura también, ¿no? La textura es muy distinta. Es Mm, este concepto de chip, de claro. barato, como pasa con el algodón. Paréntesis, usamos un montón de algodón, pues es muy, muy económico, es muy fácil de conseguir. Mm, Lo importante es pintar, usamos un montón de algodón, pero no deja de tener este atributo de que se ve demasiado la trama regular, ¿no? Cuando la trama se impone y no colabora, no aporta, empieza a ser problemática en nuestra pintura, ¿no? No sé si se entiende este concepto, nos cuentan en el chat si se entiende o no, de lo importante que es la trama en la pintura. En la La pintura, trama de la tela, no la trama de narrativa, para que se entienda. sí, sí, también igual, También, también. pero bueno, en este caso, Lo importante que es la trama del soporte. claro, sí, O sea, si se impone o no, si se ve cheap, porque muchas veces vemos una pintura hermosa o un registro de carbonilla sobre, sobre un bastidor preparado con gesso y vemos que la línea se rompe, por ejemplo, y aparece la tela. Y se ve que la tela es muy regular empezamos a perder esa cosa hermosa, esa riqueza que tiene el soporte, porque empecé a ver primero el soporte, primero la simetría del soporte, mm, la regularidad del soporte, contra algo súper irregular y orgánico como es una línea de carbonilla, por ejemplo. y si es, por ejemplo, una obra muy chiquita y la trama es muy notoria, es como que se pixela, ¿no? Es como que empieza a cobrar mucho protagonismo la trama, mientras más chiquito es también. Por eso está bueno tener en cuenta, si pintamos chiquito, que tener una tela muy lisa, o por lo menos ponerle muchas manos de gesso como para alivianar esa trama. Igual también depende de cuánto óleo usemos, como habíamos dicho antes, si usamos 3 kilos de empaste, no se va a terminar viendo la tela, ¿no? Pero si dejamos viva la tela en algún lado, ahí se va a ver y va a ser un problema porque es muy pregnante. Ujú. Michelle, hola Michelle, hermoso que estés por aquí. ¿Seguís para qué? Es por aquí, si en Zoom no miente. ¿Tiene otro nombre el lienzo poliéster? No. Acá eso que compré yo lo venden como tela tracker. Todavía ¿Tela? tracker creo que se llama. ¿Tracker? Todavía estoy viendo. Hay lugares, vamos a pasar un drive que tiene lugares donde comprar y hay un lugar que venden un lienzo de algodón, no de algodón, ¿Así? de poliéster, tracker, sí, sí. Una tela de poliéster que es un poco mejor. Em, pero tienen que averiguar lienzo de poliéster, tela de 100% poliéster, esas cosas, e ir probando también, porque no es como, bueno, lino siempre va a ser lino y va a ser bueno, si es lino 100% en general, porque también hay distintos tipos. En realidad hay gasa de lino, hay cosas que no sirven para pintar, pero como todo, tienen que ver qué les sirve. Nada más fíjense que sea 100% poliéster, ¿no? Y ahí se fijan qué les sirve. Si van a pintar chiquito, traten de que sea una tela livianita y con poca trama. Si van a pintar grande, puede ser una tela más grande, más resistente, con más trama, total, no se va a notar tanto. Eso, es como que todo tiene su punto. El cáñamo. Se puede usar, sí. Cáñamo se puede usar. Pauli preguntaba Sí. si pintaste sobre cáñamo. No, no, pero es común también históricamente. Es una tela muy vasta. O sea, ahí es muy orgánico, es como como el lino, pero es mucho más agresiva. Está bueno si les gusta mucho la textura, usar cáñamo.
Ujú. Tiziano, Tintoretto, Veronés usan cáñamo. Han llegado a usar. La próxima clase sería grandioso agregar estas pinturas. Sí, Así vemos igual, los soportes a través de las pinturas, sí. además de cargarlas al Classroom, así pueden verlas también. em, ok, no sé si se note, o sea, hay pinturas, textos más bien que lo mencionan, pero no sé si hay fotos que sea tan claramente De de Veronese, eso. sí, habías encontrado una. En los PDFs hay algunas imágenes, pero no es cáñamo exactamente. Ujú. No, me refería a la entonación, Sí, el registro de la en entonación. los PDFs hay imágenes. No hay una de Tintoretto. Hay una pregunta de Silvia respecto a Simil Canva, el papel. Yo les recomiendo el que me gusta a mí, así como Guido es fan del Figueras, yo soy fan de Fabriano. Y también un comentario en realidad que les puede servir un montón es pensar que las marcas profesionales tienen o suelen tener materiales profesionales. Winsor & Newton, Canson, Fabriano, por solo nombrar tres, porque hay muchas, pero son tres marcas muy importantes que conseguimos en cualquier parte del universo y que tienen buenos materiales. Alba también, con lo cual son marcas que si cualquiera de estas que nombré, cualquier cosa que compren va a estar bien. No digo que no haya otras mejores en algún producto en particular, pero va a estar bien lo que compramos. Ujú. Y también activar este espíritu científico y de experimentación, ¿no? O sea, tengo que probarlo. La pintura tiene que ver con la experimentación y la prueba. Eh, lo compro y lo pruebo y veo cómo funciona. Si sé que es una marca profesional o una artística, probablemente esté muy bien. Realmente la mayoría de los materiales están muy, muy bien y cada vez hay menos diferencia entre uno y otro. En algunas técnicas lo vemos más que en otras técnicas, pero pasa cada vez más esto, de que la tecnología es cada vez mejor y son cada vez hay menos distancia entre una marca y otra. Eh, y hay muchas cuestiones que nos marean un montón, pero que tienen que ver más que nada con el marketing, no con la calidad del producto. Bueno, creo que ya hemos respondido todas las preguntas. ¿Hay alguna pregunta que no hayamos respondido? Jime, hola Jime, hermoso que está acá en el vivo. No sé si ya lo habían consultado, pero el lino antes de usar se debería lavar, ¿verdad? Sí, hay telas que tienen, hay linos que no, como hay algodón que no, pero hay telas que tienen algún tipo de apresto y hay que lavarlas antes de usarlas. El algodón que usamos hoy tiene algún tipo de apresto porque hasta me dejó la mano media pegajosa. Suele ser algún tipo de almidón, pero está bueno lavarlo. Ujú. Si notan que tiene, Cualquier que la tela que tela, utilicemos. cualquiera no, hay telas que no tienen apresto y hay telas que sí. O sea, Eh, lino y algodón, sí. por lo general, es que depende, tienen que preguntarle al proveedor. O sea, el proveedor les debería saber si tiene algún tipo de apresto. Si la tela está muy dura, muy dura, que ven que esto es demasiado rígido, o les deja algún tipo de residuo en la mano, tiene algún apresto. Si la tela es blandita, la ven bien, es como agradable al tacto, no tiene apresto. Y no hay que lavarla, pero eh, obviamente con un jabón neutro, toda la historia, ¿no? Lolita dice, es muy mágico saber elegir. Gracias, Guido, por dejar clara la importancia de esto. Hermoso comentario de Lolita, muchas gracias. En el lino, ¿se recomienda algún número de hilo, quizá más grueso, así como para tapizar? Maravillosa clase, Mm. muchísimas gracias, dice Jimena desde Chile. No, en realidad depende de lo que necesiten. Si van a hacer una pintura muy grande, tiene que ser una tela robusta porque tiene que o sea, si usa una tela finita en un bastidor de 2 metros, no sé, Se tajea. sí va a terminar mal, o sea, no. Si usan una tela muy gruesa en un bastidor así, Ujú. va a ser también improductivo. Entonces tienen que ver qué necesitan, qué les gusta también en cuanto al feeling de la tela. O Cuanto sea, más grande, más resistencia de la tela necesitamos. sí, eso es clave si quieren que. Sí, eso es importante de entrada. Y después Ujú. está eso, si les gusta. No sé, hay pintores que les gusta el lino muy fino porque
no quieren que pixele nada, o sea, que se note nada la trama, y otros que les gusta el lino muy vasto porque les gusta la textura, ¿no? Eso ya depende del gusto. Súper, muchas gracias, dice por ahí. ¿Alguna pregunta más que quieran arrojar por allí por el chat? Luego veo comentarios, no veo preguntas. Es un temón, es un temonazo. Recuerden que las vamos a ir charlando poco a poco, pintando juntos. Vamos a enviarles a las personas que están en la Escuela Online 3 los materiales para la clase próxima. Vamos a hacer una demostración de pintura. Demostración de pintura al óleo. Así que estén muy atentos al Classroom. Ah, algo súper importante. Cada módulo tiene un Classroom nuevo. El Classroom del módulo, el dibujo como médula espinal, tiene su Classroom, y este módulo de pintura al óleo tiene otro Classroom. Así que van a recibir un nuevo Classroom donde cargamos todas las clases grabadas para que las puedan ver, los PDFs, las imágenes de referencia y todo el material anexo, además de el newsletter que reciben por email, ¿sí? Gracias, chicos, todo tan claro e interesante como siempre. Todo muy claro e interesante. Super clases, felicitaciones o felicidades. Y gracias por compartir sus conocimientos. Excelentes maestros, dice Michelle. Michelle, gracias. Muy lindo el taller, dice Luis. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Grandiosa clase, me encantó, dice Liz. ¡Hey, Liz! Gracias por asistir a esta clase online. Van a recibir al grupo de WhatsApp, tienen todas las personas inscritas a la escuela online, hay un grupo que es de la escuela online, que se llama Transforma tu vida en pintura, tiene un nuevo nombre. Ahí vamos a compartir el Classroom, el nuevo Classroom, donde va a estar esta clase el día de hoy. No va a estar en el módulo de dibujo, ¿sí? No va a estar en el módulo de dibujo. Y ahí mismo vamos a cargar también los PDF de estudio. Gracias por acompañarnos. Cuídense un montón, guarden sus preguntas porque prometemos ir respondiéndolas paulatinamente. Y no se olviden que una de las cosas más hermosas que hay en toda la faz de la Tierra es estar pintando un poquito, algo cada día, pues es un montón. Nos vemos, cuídense mucho. Chau, chau.